ingenieros y médicos educados en la universidad. En general, era una tregua molesta y que venía de largo, en la que ambas partes se quejaban al mismo tiempo que mantenían una reacia tolerancia. Al fin y al cabo, aquella gente tenía sus utilidades, solo que no te gustaría que tu hija se casara con uno de ellos dado que soy un refugio para la música y el teatro. Quizás penséis que yo pasaba mucho tiempo allí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Solo había estado en Inde una vez. Willem y Simón me habían llevado a una posada donde tocaba un trío de hábiles músicos, laúd, flauta y tambor. Pedí una jarra de cerveza pequeña que me costó medio penique y me relajé, dispuesta a disfrutar de una velada con mis amigos, pero no pude. Apenas unos minutos después de que empezara a sonar la música, casi salí corriendo del local. Dudo mucho que podéis entender por qué, pero supongo que si quiero que esto tenga algún sentido, tendré que explicároslo. No soportaba oír música y no formar parte de ella. Era como ver a la mujer que ama acostándose con otro hombre. No. No es eso. Era como los consumidores de resina que había visto en Tarbean. La resina de Dene era ilegal, por supuesto, pero había partes de la ciudad en que eso no importaba. La resina se vendía envuelta en papel encerado, como los pirulís o los tofes. Mascarla te llenaba de euforia. De felicidad. De satisfacción. Pero pasadas unas horas estabas temblando, dominado por una desesperada necesidad de consumir más, y esa ansia empeoraba cuanto más tiempo llevabas consumiéndola. Una vez, en Tarbean, vi a una joven de no más de 16 años con los reveladores ojos hundidos y los dientes exageradamente blancos de los adictos perdidos. Le estaba pidiendo un caramelo de resina a un marinero, que lo sostenía fuera de su alcance, burlándose de ella. Le decía a la chica que se lo daría si se desnudaba y bailaba para él allí mismo, en medio de la calle. La chica lo hizo, sin importarle quién pudiera estar mirando, sin importarle que fuera casi el solsticio de invierno y que en la calle hubiera 10 centímetros de nieve. Se quitó la ropa y bailó desenfrenadamente, le temblaban las pálidas extremidades, y sus movimientos eran patéticos y espasmódicos. Entonces, cuando el marinero rió y negó con la cabeza, ella cayó de rodillas en la nieve, suplicando y sollozando, agarrándose desesperadamente a las piernas del marinero, prometiéndole que haría cualquier cosa que le pidiera, cualquier cosa. Así era como me sentía yo cuando oía tocar a unos músicos. No podía soportarlo. La ausencia diaria de mi música era como un dolor de muelas al que me había acostumbrado. Podía vivir con ello. Pero no soportaba ver cómo agitaban delante de mí el objeto de mi deseo. Así que evité ir a Inde hasta que el problema de mi matrícula del segundo bimestre me obligó a cruzar de nuevo el río. Me había enterado de que Debbie era la persona a la que cualquiera podía pedir un préstamo, por desesperadas que fueran las circunstancias. Así que cruzó el Ometi por el puente de piedra y me encaminé hacia Inde. Para llegar al negocio de Debbie había que tomar un callejón y subir por una estrecha escalera que había detrás de una carnicería. Esa parte de Inde me recordó a la ribera de Tarbean. El empalagoso olor a grasa rancia proveniente de la carnicería me hizo agradecer la fresca brisa otoñal. Al llegar ante la gruesa puerta vacilé y oteé el callejón. Estaba a punto de medirme en asuntos peligrosos. Un prestamista seáldico podía llevarte a juicio si no le devolvías el préstamo. Un renovero sencillamente hacía que te dieran una paliza, o que te robaran, o ambas cosas. Lo que estaba haciendo no era inteligente. Estaba jugando con fuego. Pero no tenía alternativa. Respiré hondo, me cuadré de hombros y llamé a la puerta. Me sequé las sudorosas palmas de las manos en la capa, con la esperanza de tenerlas razonablemente secas cuando le estrechara la mano a Debbie. En Tarbean había aprendido que la mejor forma de tratar con esa clase de individuos era aparentar seguridad y confianza. Su trabajo consistía en aprovecharse de la debilidad de los demás. Oí cómo descorrían un pesado cerrojo, entonces la puerta se abrió y vi a una joven con el cabello liso y rubio rojizo enmarcando una carita de duendecillo. La chica me disgustó, monísima. Sí. Busco a Debbie, dije. Ya la ha encontrado, me contestó. Pasa. Entrada, ella cerró la puerta y corrió el cerrojo. La habitación no tenía ventanas, pero estaba bien iluminada y olía a lavanda, lo cual representaba un agradable cambio respecto al olor del callejón. Había tapices en las paredes, pero los muebles únicos eran un pequeño escritorio, una estantería y una gran cama con dosel con las cortinas corridas. Por favor, dijo la joven señalando el escritorio. Siéntate. Se sentó detrás del escritorio y entrelazó las manos sobre el tablero. Cuando vi cómo se manejaba rectifiqué respecto a su edad. La había calculado mal por su corta estatura, pero aún así, no podía tener mucho más de 20 y tantos años, y eso no era lo que yo esperaba encontrar. Debbie pestañeó con gracia. Necesito un préstamo, dije. ¿Qué te parece si primero me dices cómo te llamas? Sonrió.
Tú ya sabes mi nombre. Jote. ¿En serio? Arqueó una ceja. Me han contado un par de cosas sobre ti. Me miré de arriba abajo. Creía que serías más alto. Yo habría podido decir lo mismo. La situación me había pillado desprevenido. Me había preparado para vérmelas con un matón musculoso, y para unas negociaciones cargadas de amenazas mal disimuladas y de bravuconadas. No sabía cómo reaccionar ante aquella niña inocente y risueña. ¿Qué te han contado?, preguntó para llenar el silencio. Espero que nada malo. Cosas buenas y cosas malas. Sonrió. Pero ninguna aburrida. Entrelacé las manos para tenerlas quietas. Bueno, ¿qué hay que hacer exactamente? No eres muy bromista, ¿verdad? Debbie dio un breve suspiro de engaño. No está mal, directo al grano. ¿Cuánto necesitas? Solo un talento, respondí. 8 yotas, para ser exactos. Debbie sacudió la cabeza con seriedad, agitando su cabello rubio rojizo. Me temo que no puede ser. No me compensa hacer préstamos tan pequeños. Fruncí el ceño. ¿Qué cantidad te compensa? 4 talentos. Es lo mínimo. ¿Y los intereses? 50% cada 2 meses. Así que si quieres que te preste lo mínimo, serán 2 talentos al final del bimestre. Puedes cancelar toda la deuda por 6 si quieres. Pero hasta que yo recupere el capital inicial, tienes que pagarme 2 talentos cada bimestre. Asentí, no estaba muy sorprendido. Era más o menos 4 veces lo que hasta el más avaricioso prestamista habría cobrado. Pero estaría pagando intereses por un dinero que en realidad no necesito. No, dijo ella mirándome a los ojos con seriedad. Estarías pagando intereses por un dinero que habrías pedido prestado. Ese es el trato. Y no puedes prestarme 2 talentos, proponer. Así, al final Debbie movió las manos para interrumpirme. No estamos aquí para regatear. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Sonrió como disculpándose. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. Observé la postura de sus hombros, como me miraba a los ojos. De acuerdo, dije, resignado. ¿Dónde tengo que firmar? Debbie me miró sin comprender y frunció ligeramente la frente. No tienes que firmar nada. Abrió un cajón y sacó de él una botellita marrón con tapón de cristal. Puso un largo alfiler junto a la botellita, sobre el escritorio. Solo necesito un poco de sangre. Me quedé paralizado en la silla, con los brazos junto a los costados. No te preocupes, me tranquilizó Debbie. La aguja está limpia. Solo necesito 3 gotas. Al final recuperé el habla. ¿Lo dices en broma, no? Debbie ladeó la cabeza, y una leve sonrisa rizó una de las comisuras de su boca. ¿No lo sabías? Me preguntó, sorprendida. Aquí no suele entrar nadie que no sepa de qué va esto. La verdad es que me cuesta creer que alguien me atasque, sin saber qué decir. No lo hace todo el mundo, me cortó. Suelo trabajar con estudiantes y exestudiantes. La gente de este lado del río me tomaría por una especie de bruja, un demonio o algo por el estilo. Los miembros del arcano saben muy bien por qué les pido sangre y qué puedo hacer con ella. ¿Tú también eres miembro del arcano? Exmiembro, puntualizó ella, y su sonrisa se difuminó un poco. Llegué a relar antes de dejar la universidad. Sé lo suficiente para que, con un poco de tu sangre en mi poder, no puedas esconderte nunca de mí. Te encontrarías en cualquier sitio. Entre otras cosas, dije, incrédulo, pensando en el modelo de cera que había hecho de M a principios del bimestre, y solo había utilizado un pelo. La sangre era mucho más eficaz para crear un vínculo que podría matarme. Debbie me miró con franqueza. Para ser la nueva estrella del arcano, eres muy estúpido. Piénsalo bien. ¿Seguiría en mi negocio si tuviera por costumbre cometer felonía? ¿Están los maestros al corriente de esto? Debbie rió. Por el cuerpo de Dios, claro que no. Ni el alguacil, ni el obispo, ni mi madre. Se señaló el pecho, y luego me señaló a mí. Yo lo sé y tú lo sabes. Eso suele bastar para asegurar una buena relación de trabajo entre los dos. ¿Y qué pasa cuando no basta?, preguntó. Si no tengo tu dinero a finales del bimestre. ¿Qué pasa entonces? Debbie abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. Entonces llegamos a algún acuerdo entre los dos. Como personas razonables. Trabajas para mí, por ejemplo. Me revelas secretos. Me haces favores. Sonrió y me miró lentamente con gesto provocativo, riéndose de mi turbación. Si la cosa pintase mal y te mostraras muy poco colaborador, yo podría venderle tu sangre a alguien y recuperar mis pérdidas. Todo el mundo tiene enemigos. Volvió a encogerse de hombros con despreocupación. Pero las cosas nunca han llegado a ese punto.
Generalmente basta con la amenaza para mantener a la gente a raya. Escudriñó la expresión de mi rostro y bajó un poco los hombros. No seas bobo, dijo con suavidad. Has entrado aquí creyendo que encontrarías a un burdo renovado con cicatrices en los nudillos. Estabas dispuesto a cerrar un trato con alguien que no habría dudado en dejarte para el arrastre si te retrasabas un solo día. Mi forma de trabajar es mejor. Más sencillo. Esto es una locura, dije poniéndome en pie. De ninguna manera. La risueña expresión de Debbie se borró de su rostro. No te precipitas, dijo sin disimular que se estaba enojando. Te comportas como un granjero que cree que intenta comprarle el alma. Solo es un poco de sangre para que pueda seguir la pista. Es como una garantía. Hizo un ademán tranquilizador con ambas manos, como si alisara el aire. Mira, vamos a hacer una cosa. Te dejo tomar prestada la mitad del mínimo. Me miró, expectante. 2 talentos. ¿Te parece mejor así? No respondí. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo, pero no puedo hacerlo. ¿Hay algún otro renovado por aquí? Por supuesto, replicó ella con frialdad. Pero no me inclino mucho a darte esa clase de información. Ladeó la cabeza. Por cierto, hoy es prendido, ¿no? ¿No necesitas el dinero de la matrícula para mañana antes del mediodía? Ya lo encontraré, yo solo le solté. Seguro que sí, con lo listo que eres. Debbie hizo un ademán con el dorso de la mano para indicarme que me marchara. Puedes irte cuando quieras. Acuérdate de Debbie dentro de 2 meses, cuando algún matón te esté arrancando los dientes a patadas. Me marché de casa de Debbie y di un paseo por las calles de Inde, nervioso e irritado, tratando de poner en orden mis ideas. Tratando de encontrar una solución a mi problema. Tenía ciertas posibilidades de devolver el préstamo de 2 talentos. Tenía previsto ascender pronto en la factoría. Una vez que me permitieran realizar mis propios proyectos, podría empezar a ganar dinero de verdad. Lo único que necesitaba era aguantar en las clases el tiempo suficiente. Solo era cuestión de tiempo. En realidad, eso era lo que estaba pidiendo prestado, tiempo. Un bimestre más. ¿Quién sabía qué oportunidades podrían presentarme en los 2 meses siguientes? Pero incluso mientras intentaba convencerme a mí mismo, sabía la verdad, no era buena idea. Era buscarse problemas. Me tragaría el orgullo y vería si Will, Simos o Boy podrían prestarme las 8 yotas que necesitaba. Suspiré y me resigné a pasar un bimestre durmiendo a la intemperie y hurgando en las basuras para encontrar algo de comer. Al menos no podía ser peor que los años que había pasado en Tarbean. Me disponía a volver a la universidad cuando mi desasosegado deambular me llevó ante el escaparate de una casa de empeños. Sentía que el viejo dolor en los dedos. ¿Cuánto pide por ese laúd de 7 cuerdas?, preguntó. Ni aún hoy recuerdo haber entrado en la tienda. 4 talentos justos, me contestó alegremente el propietario. Pensé que debía de ser nuevo en el negocio, o que debía de estar borracho. Los prestamistas nunca son joviales, ni siquiera en ciudades prósperas como Imbe. Dije sin disimular mi desilusión. ¿Me dejaría verlo? El prestamista me lo dio. No era gran cosa. La madera tenía un veteado irregular, y el barniz era vasto y estaba arañado. Los trastes eran de tripa y había que cambiarlos, pero eso no me preocupaba mucho, porque de todos modos yo tocaba sin trastes. La caja era de palisandro, de modo que el sonido no podía ser muy sutil. Pero por otra parte, el sonido de un laúd de palisandro se oía mejor en una taberna abarrotada, pues el murmullo de las conversaciones no lo apagaba tan fácilmente. Di unos golpecitos en la caja con el dedo, y el instrumento emitía un resonante zumbido. No era bonito, pero sí sólido. Empecé a afinarlo, así tenía una excusa para sujetarlo un rato más. Podría bajar hasta 3,5, dijo el prestamista desde detrás del mostrador. Detecté desesperación en su voz. Entonces se me ocurrió pensar que no debía de ser fácil vender un laúd feo de segunda mano en una ciudad llena de nobles y de músicos prósperos. Sacudí la cabeza. Las cuerdas son viejas. En realidad estaban bien, pero confié en que el prestamista no lo supiera. Cierto, replicó confirmándome su ignorancia, pero las cuerdas son baratas. Supongo que dije sin convicción. Ya tenía un plan. Ajusté cada una de las cuerdas dejándolas un poco desafinadas. Toqué un acorde y escuché el sonido chirriante. Miré el mástil del laúd con gesto especulativo. Me parece que el mástil está agrietado. Toqué un acorde menor que sonó aún peor. ¿A usted le parece que está agrietado? Volví a tocar, más fuerte. 3,2, me propuso el prestamista. No es para mí, dije como si lo corrigiera. Es para mi hermano pequeño. El muy imbécil anda todo el día jugando con el mío. Volví a tocar un acorde e hice una música.
Quizás ese mocoso no me caiga muy bien, pero no soy tan cruel como para comprarle un laúd con el mástil roto. Hice una pausa. Como el prestamista no dijo nada, añadí, por 3,2 no me lo quedo. 3 justos, repuso él. Aparentemente, yo sujetaba el laúd con indiferencia y sin mucho interés. Pero en el fondo me aferraba a él con fiereza, hasta que se me ponían los nudillos blancos. No espero que lo entendáis. Cuando los Chandrian mataron a mi troupe, destrozaron mi familia y mi hogar. Pero en cierto modo fue peor cuando se rompió el laúd de mi padre, en Tarbean. Eso había sido como perder una extremidad, un ojo, un órgano vital. Sin mi música, había deambulado durante años por Tarbean, vivo solo a medias, como un veterano lisiado o un muerto viviente. Mire, le dije con franqueza, tengo 2,2. Saqué mi bolsa. Si quiere, puede aceptarlos, y si no, este feo instrumento puede seguir acumulando polvo en un estante 10 años más. Lo miré a los ojos, cuidando de que no se refleje en mi cara lo mucho que necesitaba aquel laúd. Habría hecho cualquier cosa para conseguirlo. Habría bailado desnudo en la nieve. Me habría agarrado a una pierna del prestamista, temblando y frenético, prometiéndole que haría cualquier cosa que me pidiera, cualquier cosa. Puse 2 talentos y 2 iotas encima del mostrador. Era casi todo el dinero que había ahorrado para pagar la matrícula de ese bimestre. Las monedas hicieron un fuerte ruido cuando las apreté sobre el mostrador, una a una. El prestamista me miró largo rato, evaluándome. Puse un ápice más y esperé. Y espero. Cuando por fin estiró un brazo para coger el dinero, su demacrada expresión era la que yo estaba acostumbrado a ver en las caras de los prestamistas. Debbie abrió la puerta y sonriendo. Vaya, la verdad es que no creía que volviera a verte. Pasa. Echó el cerrojo de la puerta y fue hasta su escritorio. Pero no puedo decir que me decepcione que hayas venido. Giró la cabeza y me lanzó su pícara sonrisa. Esperaba poder hacer un pequeño negocio contigo. Se sentó. ¿Qué? ¿2 talentos? No, mejor 4, dije. Era lo que necesitaba para pagar la matrícula y una cama en las dependencias. Yo podía dormir a la intemperie, aunque lloviera o hiciera viento, pero mi laúd merecía algo mejor. Estupendo, dijo ella, y cogió la botella y la aguja. Necesitaba tener intactas las yemas de los dedos, así que me pinché en el dorso de la mano y vertí 3 gotas de mi sangre en la botellita marrón. Se la di a Debbie. Mete también la aguja dentro. Lo hice. Debbie mojó el tapón con una sustancia transparente y tapó la botella. Un excelente adhesivo de tus amigos de la otra orilla del río, explicado. No puedo abrir la botella sin romperla. Así, cuando saldes tu deuda, recuperarás la botella intacta y podrás dormir tranquilo sabiendo que no me ha quedado nada de tu sangre. A menos que tengas el cartucho, señalé. Debbie me miró con ironía. No eres muy confiado, ¿verdad? Se puso a rebuscar en un cajón, sacó un poco de lacre y empezó a calentarlo sobre la lámpara que había encima del escritorio. ¿No tendrás un sello, un anillo o algo así?, me preguntó mientras vertía el lacre sobre el tapón de la botella. Si tuviera alguna joya que vender, no estaría aquí, dije con franqueza, y puse un pulgar en el lacre. Mi dedo dejó una huella reconocible. Pero esto servirá. Debbie tomó un número en la botella con una aguja de diamante, y luego sacó una hoja de papel. Escribió algo y luego agitó una mano para que secara la tinta. Puedes llevarle esto a cualquier prestamista de ambas orillas del río, dijo alegremente, y me entregó la hoja. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Pásate cuando quieras. Volví a la universidad con dinero en la bolsa y con el reconfortante peso del laúd colgando del hombro. Era un laúd feo, de segunda mano, y me había costado dinero, sangre y tranquilidad. Lo quería como a un hijo, como el aire que respiraba, como a mi mano derecha. 51 por el mosaico de tejados. A principios del segundo bimestre, Kilvin me dio permiso para estudiar sigaldría. Eso se sorprendió a unos cuantos, pero a nadie de la factoría, donde yo había demostrado ser un trabajador incansable y un alumno aplicado. La señaldría, para explicarlo en pocas palabras, es un conjunto de herramientas para canalizar las fuerzas. Es como la simpatía, pero en sólido. Por ejemplo, si grababas la runa Ule en un ladrillo y la runa Doch en otro, las 2 runas hacían que los ladrillos se pegaran el uno al otro, como si los hubieran unidos con argamasa. Pero no es tan sencillo como parece. En realidad, lo que pasa es que las 2 runas revientan los 2 ladrillos con la fuerza de su atracción. Para evitarlo, debes agregar la runa Aru a los 2 ladrillos. Aru es la runa de la arcilla, y hace que las 2 piezas de arcilla se peguen una a otra, solucionando tu problema. Pero las runas Arui no encajan, porque no tienen la forma adecuada. Para que encajen, debes agregar unas runas de enlace, Ga y T.
Luego, para equilibrarlo, debes agregar GA y T al otro ladrillo. Entonces los dos ladrillos se unen sin romperse. Pero solo si los ladrillos son de arcilla. La mayoría de los ladrillos no lo son. Por eso suele ser mejor mezclar hierro con la arcilla del ladrillo antes de coserlo. Entonces tienes que utilizar la runa Fer en lugar de la runa Aru, claro. Y tienes que cambiar las runas T y Gea para que encajen los extremos. Como veis, la argamasa es un método más sencillo y más confiable para unir ladrillos. Estudié señalización con Cammar. El tuerto con la cara cubierta de cicatrices era el guardián de Kilvin. Hasta que no le habías demostrado a Cammar que entendías bien la señaldría no te dejaban pasar a un aprendizaje más amplio con alguno de los otros artífices, más experimentados. Los ayudabas con sus proyectos, y ellos, a cambio, te enseñaban los trucos del oficio. Había 197 runas. Era como aprender un idioma nuevo, solo que había casi 200 letras que desconocías, y muchas veces tenías que inventar tus propias palabras. La mayoría de los alumnos tenían que estudiar casi un mes antes de que Cammar los considerara preparados para pasar al siguiente nivel. Algunos alumnos tardaron un bimestre entero. A mí, en total, me llevó 7 días. ¿Cómo lo conseguí? En primer lugar, estaba motivada. Otros estudiantes podrían permitirse el lujo de estudiar a un ritmo pausado. Sus padres o sus mecenas les pagaban los gastos. Yo, en cambio, necesitaba ascender deprisa en la factoría para poder ganar dinero trabajando en mis propios proyectos. Mi prioridad ya no era la matrícula, sino mi deuda con Debbie. En segundo lugar, yo era inteligente. Y la mía no era una inteligencia corriente y moliente. Era extraordinariamente inteligente. Por último, tuve suerte. Así de sencillo. Subí al mosaico de tejados de la principalía con mi laúd colgado del hombro. Era un crepúsculo oscuro y nublado, pero yo ya conocía el camino. Pisaba con cuidado por las zonas con revestimiento de chapa embreada, porque sabía que tanto las tejas rojas como las grises de pizarra eran traicioneras. En algún momento durante la reforma de la principalía, uno de los patios había quedado completamente aislado. Solo se podía acceder a él trepando por una alta ventana que había en una de las aulas o bajando por un nudoso manzano si ya estabas en el tejado. Iba allí a practicar con mi laúd. No podía hacerlo en mi cama de las dependencias. En esa orilla del río, la música no solo era considerada algo frívolo, sino que si hubiera tocado mientras mis compañeros de dormitorio intentaban dormir o estudiar únicamente habría conseguido ganarme más enemigos. Así que iba allí. Era un sitio perfecto, aislado, y estaba prácticamente en mi puerta. Los setos estaban muy crecidos y el césped era un desmán de malas hierbas y plantas con flores. Pero debajo del manzano había un banco que satisfacía perfectamente mis necesidades. Solía ir por la noche, cuando la principalía estaba cerrada y abandonada. Pero ese día era Seden, y eso significaba que si cenaba deprisa, tendría casi una hora entre la clase de El Sadal y mi jornada en la factoría. Mucho tiempo para practicar. Sin embargo, esa noche, cuando llegué al patio, vi luces a través de las ventanas. La clase de Brandeur se estaba alargando. Así que me quedé en el tejado. Las ventanas del aula estaban cerradas, de modo que no había peligro de que me oyeran. Apoyé la espalda en una chimenea y empecé a tocar. Pasados unos 10 minutos se apagaron las luces, pero decidí quedarme donde estaba en lugar de perder el tiempo bajando. Estaba tocando Las cañas de Tomás, cuando el sol salió de detrás de las nubes. Una luz dorada bañó el tejado, se derramó por el alero e iluminó una pequeña parte del patio que había abajo. Entonces fue cuando oí el ruido. Un repentino susurro, como si hubiera un animal asustado allí abajo. Pero luego oí otra cosa, un ruido que no era el que habrían hecho una ardilla o un conejo en los setos. Era un ruido duro, un golpazo vagamente metálico, como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Dejé de tocar, la melodía inacabada seguía sonando en mi cabeza. ¿Habría otro estudiante allí abajo, escuchando? Guardé el laúd en su estuche, me acerqué al borde del tejado y miré hacia el patio. No podía ver a través del denso seto que cubría la mayor parte del extremo oriental del patio. ¿Habría trepado a alguien por la ventana? La luz del ocaso se iba extinguiendo rápidamente, y cuando bajé por el manzano la mayor parte del patio estaba ya a oscuras. Desde allí comprobé que la ventana estaba cerrada, por ella no había entrado nadie. Aunque oscurecía muy deprisa, la curiosidad venció a la cautela y me metí en el seto. Había tramos en que el seto formaba cavidades, era como estar dentro de una concha verde de ramas vivas que dejaban suficiente espacio para permanecer cómodamente agachado. Pensé que aquel sería un buen sitio para dormir si no tenía suficiente dinero para pagarme la cama en las dependencias el bimestre siguiente. Pese a la poca luz que había, comprobé que estaba solo.
No había sitio para que se escondiera allí nada más grande que un conejo. Tampoco vi nada que pudiera haber producido aquel sonido metálico. Tarareando el pegadizo estribillo de Las cañas de Tomás, fui a gatas hasta el otro extremo del seto. Cuando salí por el otro lado vi la rejilla de un desagüe. Había visto otras parecidas a la universidad, pero esa era más antigua y más grande. De hecho, la abertura era lo bastante ancha para que, una vez retirada la reja, pasara por ella una persona. Con vacilación, cerré una mano alrededor de uno de los fríos barrotes de hierro y tiré de él. La pesada rejilla giró sobre una bisagra y se levantó unos 8 centímetros. Yo no entendía por qué no se levantaba más. Tiré más fuerte, pero no conseguí abrirla del todo. Al final desistí y la dejé en su sitio. Hizo un ruido fuerte, vagamente metálico. Como si alguien hubiera dejado caer una pesada barra de hierro. Entonces mis dedos notaron algo que mis ojos habían pasado por alto, un laberinto de muescas grabados en la superficie de los barrotes. Las examiné más atentamente y reconocí algunas de las runas que estaba aprendiendo con Kanmar, Ule y Dodge. Entonces lo vi todo claro. De repente, el estribillo de Las cañas de Tomás encajaba con las runas que había estado estudiando con Kanmar los últimos días. Ule y Dodge son ambas para enlazar, re para buscar, kel para encontrar. Gea es llave, te cerrojo, pe sin agua, resina roca. No pude continuar porque sonó la sexta campanada. El sonido me sacó de mí en sí mismo, y di un respingo. Pero cuando estiré un brazo para sujetarme, mi mano no tocó hojas y tierra. Tocó algo redondo, duro y suave, una manzana verde. Salí del seto y me dirigí al rincón noroeste, donde estaba el manzano. No había ninguna manzana en el suelo. Era demasiado pronto para que cayeran del árbol. Es más, la rejilla de hierro estaba en el lado opuesto del pequeño patio. No podía haber llegado rodando hasta tan lejos. Alguien tenía que haberla llevada hasta allí. Sin saber qué pensar, pero sabiendo que llegaba tarde a mi turno de noche en la factoría, trepé al manzano, recogí mi laúd y corrió hacia el taller de Kilvin. Más tarde, esa noche, encajé los nombres de las runas en el resto de la melodía. Tardé varias horas, pero cuando terminé era como si tuviera un esquema de referencia en la cabeza. Al día siguiente, Kanmar me sometió a un largo examen de 2 horas, y lo aprobé. La siguiente etapa de mi educación en la factoría la hice como aprendiz de Manet, el veterano y melenudo estudiante al que había conocido nada más llegar a la universidad. Manet llevaba casi 30 años estudiando en la universidad, y todos lo conocían como el eterno Elir. Sin embargo, pese a que conservaba ese rango, Manet tenía más experiencia práctica en la factoría que muchos alumnos de rango más elevado. Manet era paciente y considerado. De hecho, me recordaba a mi antiguo maestro, Aventi. Solo que Aventi había recorrido el mundo como incansable calderero, y de todos era sabido que no había nada que Manet deseara más que quedarse en la universidad el resto de su vida, si podía. Manet empezó poco a poco, enseñándome sencillas fórmulas necesarias para fortalecer el cristal y las pipetas. Bajo su tutela, aprendí artificería tan aprisa como lo aprendía todo, y no tardamos en pasar a proyectos más complejos como devoracalores y lámparas simpáticas. La artificería de alto nivel, como los relojes simpáticos o los termógiros, todavía estaban fuera de mi alcance, pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Por desgracia, el tiempo escaseaba. 52 quemarse volver a tener un laúd significaba que había recuperado la música, pero enseguida acusé los 3 años que llevaba sin practicar. Mi trabajo en la artefactoría en los 2 últimos meses me había fortalecido y endurecido las manos, pero no de la forma más adecuada. Pasaron varios días decepcionantes hasta que pude volver a tocar cómodamente 1 hora seguida. Podría haber progresado más aprisa si no hubiera estado tan ocupado con mis otros estudios. Pasaba 2 horas diarias en la clínica, corriendo o de pie, un promedio de 2 horas, todos los días, de clase y de resolución de fórmulas de cifrado en matemáticas, y 3 horas de estudio con Manet en la factoría, aprendiendo los trucos del oficio. Y luego tenía simpatía avanzada con Elsa Dal. Fuera del aula, Elsa era encantadora, amable y hasta un poco ridículo cuando se pasaba. Pero cuando enseñaba, su personalidad oscilaba entre el profeta loco y el tambor de galera. Todos los días, en su clase, yo consumía otras 3 horas de tiempo y el equivalente a 5 horas de energía. Combinado con mi trabajo remunerado en el taller de Kilvin, eso apenas me dejaba tiempo para comer, dormir y estudiar, y menos aún para dedicarle a mi laúd la atención que merecía. La música es una amante orgullosa y temperamental. Si le dedicas el tiempo y la atención que se merece, es toda tuya. Pero si la desairas, llegará un día en que la llamarás y ella no contestará. Así que empecé a dormir menos para darle a ella el tiempo que necesitaba. Después de un ciclo con ese horario, me sentí cansado. Después de 3 ciclos, todavía estaba bien, pero solo gracias a una firme determinación.
En el quinto ciclo empecé a mostrar claros signos de desgaste. Fue durante ese ciclo, el quinto, cuando un día comí con Willem y Simón, algo que no ocurría a menudo. Ellos habían encargado su comida en una taberna cercana. Yo no podía gastarme un drabín en una manzana y un pastel de carne, así que me había llevado de la cantina un poco de pan de centeno y una salchicha llena de trozos de cartílago. Nos sentamos en el banco de piedra bajo el poste del banderín donde me habían azotado. Al principio, justo después de los latigazos, aquel sitio me producía pavor, pero de vez en cuando me sentaba allí para demostrarme a mí mismo que podía soportarlo. Cuando dejó de molestarme, me sentaba allí porque me divertían las miradas que me lanzaban los estudiantes. Ahora me sentaba allí porque me encontraba cómodo. Era mi sitio. Y como los tres pasábamos mucho tiempo juntos, también se había convertido en el sitio de Willem y Simón. Si les parecía raro que me gustara sentarme allí, nunca lo comentaron. Últimamente no te dejas ver mucho, dijo Willem con la boca llena de pastel de carne. ¿Tiene estado enfermo? Sí, eso dijo Simón con sarcasmo. Ha estado enfermo un mes entero. Willem lo fulminó con la mirada y dio un gruñido. Por un instante me acordé de Kilvin. La expresión de Willem hizo reír a Simón. Will es más educado que yo. Apuesto algo a que has pasado todas tus horas libres yendo y viniendo de Inde. Cortejando a alguna cantante joven y fabulosamente atractiva. Señaló el estuche de laúd que tenía a mi lado. Pues parece que haya estado enfermo. Willem escudriñó mi rostro. Esa mujer no te cuida. Tiene mal de amores, aclaró Simón. No puedes venir. No puedes dormir. Piensas en ella cuando deberías estar intentando memorizar tus fórmulas de cifrado. No se me ocurriría nada que decir. Amor, le dijo Simón a Will. Le ha robado la lengua además del corazón. Solo puedes hablar con ella. No tiene palabras para nosotros. Ni tiempo, dijo Willem sin dejar de engullir pastel de carne. Era verdad, desde luego, había descuidado a mis amigos incluso más que a mí mismo. Sentí una oleada de remordimiento. No podía contarles toda la verdad, que necesitaba aprovechar al máximo aquel bimestre porque probablemente sería el último. Estaba arruinado. Si no entendéis por qué no podíamos confesarles eso, entonces dudo que hayáis sido pobres de verdad. Dudo que lleguéis a entender lo vergonzoso que es tener solo 2 camisas o cortarte tú mismo el pelo lo mejor que sabes porque no puedes permitirte el lujo de ir a un barbero. Una vez perdí un botón y no pude gastarme ni un ardite para comprarme otro igual. Me hice un desgarrón en los pantalones y tuve que remendarlos con hilo de otro color. No podía comprar sal para mis comidas, ni pagarme bebidas las pocas noches que salía con mis amigos. El dinero que ganaba en el taller de Kilvin me lo gastaba en lo básico, tinta, jabón, cuerdas de laúd. Solo había otra cosa que podía permitirme, el orgullo. No soportaba pensar que mis 2 mejores amigos supieran lo desesperada que era mi situación. Con mucha suerte podría reunir los 2 talentos para pagar los intereses de mi deuda con Debbie. Pero iba a necesitar una intervención directa de Dios para reunir suficiente dinero para pagar eso y la matrícula del siguiente bimestre. No sabía qué haría cuando tuviera que marcharme de la universidad y saldar a mi deuda con Debbie. Levantar campamento e ir a Anilin a buscar a Dena, quizás. Los miré sin saber qué decir. Will, Simón, lo siento. Lo único que pasó es que últimamente he tenido mucho trabajo. Simón se puso un poco más serio y comprendió que estaba muy dolido por mis inexplicadas ausencias. Mira, nosotros también tenemos trabajo. Yo hago retórica y química, y además estoy aprendiendo Siaru. Miró a Will, ceñudo. ¿Sabes lo que te digo, capullo? Que estoy empezando a odiar ese idioma tuyo. Tucralín, replicó amistosamente el joven Sealdo. Simón se volvió hacia mí y, con franqueza, me dijo, lo que pasa es que nos gustaría verte más a menudo, y no solo cuando vas corriendo de la principalía a la factoría. Reconozco que las chicas son maravillosas, pero cuando una me roba a un amigo, me pongo un poco celoso. De pronto esbozó una sonrisa luminosa. Pero no creas, contigo no me pasa eso, por descontado. Me costó tragar saliva, porque se me hizo un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien me había echado de menos, noté las lágrimas preparándose para brotar de mis ojos. En serio, no hay ninguna chica. De verdad. Tragué saliva e intenté recuperar la compostura. Me parece que nos estamos perdiendo algo, Sim. Willem me miró de forma extraña. Míralo bien. Simón escudriñó mi cara. Esa forma de mirarme por parte de los dos bastó para molestarme e impidió que me echara a llorar. Vemos, dijo Willem como si estuviera dando una clase, ¿cuántos bimestres hace que nuestro joven Elir estudia en la universidad? O dijo Sim captando la idea de nuestro amigo. ¿Alguien quiere contestar?, preguntó con petulancia.
Willem ignoró mi pregunta. ¿A qué clases vas? A todas respondí, contento de tener una excusa para quejarme. Geometría, observación en la clínica, simpatía avanzada con El Sadal además del aprendizaje con Manette en la factoría. Simón quedó un poco impresionado. No me extraña que parezca que llevas un ciclo sin dormir, dijo. Willem ascendió. Y todavía trabajas en el taller de Kilvin, ¿verdad? Un par de horas las noches. Simón estaba perplejo. Y por si fuera poco, ¿estás aprendiendo a tocar un instrumento? ¿Te has vuelto loco o qué? La música es lo único que me mantiene en la tierra, dije, y estiré un brazo para acariciar mi laúd. Y no estoy aprendiendo a tocar. Solo necesito practicar. Willem y Simón se miraron. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? Simón me miró de arriba a abajo. 1,5 ciclos, como máximo. ¿Qué queréis decir? Willem se inclinó hacia adelante. Tarde o temprano, todos tratamos de abarcar más de lo que podemos. Pero algunos estudiantes no saben cuándo deben parar. Y se queman. Dejan los estudios o suspenden los exámenes. Algunos enloquecen. Se dio unos golpecitos en la cabeza. Suele pasarles durante el primer año. Me miró de manera elocuente. Yo no intento abarcar demasiado, dije. Mírate en un espejo, me sugirió Willem con franqueza. Abrí la boca para asegurarles a Boyacem que me encontraba bien, pero justo entonces oí que daban la hora, y solo tuve tiempo para despedirme apresuradamente de ellos. Aún así, tuve que correr para llegar puntual a simpatía avanzada. El Sadal estaba de pie entre dos braceros de tamaño mediano. Con su bien recortada barba y su negra túnica de maestro, seguía recordándome al típico mago malo que aparece en tantas obras de teatro atur. Lo que debéis recordar es que el simpatista está ligado a la llama, dijo. Nosotros somos sus amos y sus sirvientes. Metió las manos en las largas mangas de la túnica y empezó a pasearse. Somos los amos del fuego, porque lo dominamos. El Sadal golpeó un brasero con la palma de la mano y lo hizo resonar débilmente. Las llamas aprendieron en los carbones y empezaron a crecer ávidamente. La energía de todas las cosas pertenece al arcanista. Nosotros dominamos el fuego, y el fuego nos obedece. Dal fue despacio hasta el otro rincón de la habitación. El brasero que tenía a sus espaldas se apagó, mientras que aquel hacia el que se dirigía prendió y empezó a arder. Admiré su sentido de la teatralidad. Se detuvo y volvió a situarse de cara a los alumnos. Pero también somos los servidores del fuego. Porque el fuego es la forma de energía más común, y sin energía, nuestra habilidad como simpatistas no sirve para nada. Le dio la espalda a la clase y empezó a borrar fórmulas de la pizarra. Coged vuestro material, y vemos a quién le toca hoy vérselas con el Elirc Bote. Empezó a escribir con tiza una lista de los nombres de los alumnos. Mi nombre era el primero. 3 ciclos atrás, Dal había comenzado a hacernos competir entre nosotros. Lo llamaba, batirse en duelo. Y aunque esos duelos suponían un respiro de la monotonía de la clase, esa reciente actividad también tenía un elemento siniestro. Todos los años salía un centenario de alumnos del arcano, quizás una cuarta parte de ellos lo hacían con sus florines. Eso significaba que todos los años había 100 personas más en el mundo entrenadas para utilizar la simpatía. Personas con las que, por un motivo u otro, quizás tuvieras que medir tus fuerzas en el futuro. Aunque Dal nunca lo hubiera dicho, sabíamos que nos estaban enseñando algo que iba más allá de la mera concentración y la ingeniosidad. Nos estaban enseñando a luchar. El Sadal llevaba un meticuloso registro de los resultados. Yo era el único, en una clase de 38 alumnos, que seguía invicto. A esas alturas del curso, hasta los alumnos más cazurros y mezquinos tenían que admitir que mi rápido ingreso en el arcano era algo más que pura chiripa. Además, esos duelos resultaban provechosos en otro sentido, pues daban pie a apuestas clandestinas. Cuando queríamos apostar en nuestros propios duelos, Soboy y yo apostábamos el uno por el otro. Aunque en general yo no tenía mucho dinero para apostar. Así pues, no fue casualidad que Soboy y yo chocáramos al ir a recoger nuestro material. Le pasé 2 iotas por debajo de la mesa. Soboy se guardó las monedas en el bolsillo sin mirarme. Caramba, dijo en voz baja. Veo que hoy estás muy seguro de ti mismo. Me encogí de hombros con desenfado, aunque en realidad estaba un poco nervioso. Había comenzado el bimestre sin un ardite y me las había ido arreglando como había podido. Pero el día anterior, Kilvin me había pagado 2 iotas por mi trabajo de todo un ciclo en la factoría. Era el único dinero que tenía. Soboy empezó a rebuscar en un cajón y sacó cera simpática, cordel y unas piezas de metal. No sé qué podrás hacer por ti hoy. Las cosas se están poniendo feas. Creo que lo máximo que sacarás será un 3 contra 1. ¿Te sigue interesando si bajas tanto las apuestas? Suspirar.
Como seguía invicto, las apuestas no me favorecían. El día anterior, habían estado 2 contra 1, lo cual significaba que habría tenido que arriesgar 2 peniques con la esperanza de ganar uno. Tengo un plan dicho. No apuestes hasta que hayamos establecido las condiciones del duelo. Deberías conseguir al menos 3-1 contra mí. ¿Contra ti?, murmuró él mientras cogía un montón de parafernalia. Eso solo lo haría si te enfrentaras al propio Dal. Giré la cabeza para ocultar el ligero rubor que me produjo ese cumplido. Dal dio unas palmadas, y todos corrieron a ocupar sus puestos. Me tocó de pareja un alumno víntico llamado Fenten. Fenten estaba justo por debajo de mí en el ranking de la clase. Yo lo respetaba y lo consideraba uno de los pocos alumnos de la clase que podía plantearme un verdadero reto en la situación adecuada. Muy bien, dijo el Sadal frotándose las manos con ímpetu. Fenten, tú estás por debajo en el ranking. Escoge tu veneno. Velas. ¿Y tu vínculo?, preguntó Dal por mera formalidad. Con velas siempre era mecha o cera. Meca. Fenten levantó un trozo de mecha para que lo vieran todos. Dal se volvió hacia mí. ¿Vínculo? Me metí una mano en el bolsillo y saqué mi vínculo con un floreo. Paja. Un murmullo recorrió el aula. La paja era un vínculo ridículo. Lo mejor que podía esperar era una transferencia del 3%, un 5 a lo sumo. La mecha de Fenten era 10 veces mejor. ¿Paja? Paja, dije con un poco más de seguridad de la que sentía. Si eso no hacía bajar las apuestas a mi favor, no sabía qué otra cosa podría bajarlas. Muy bien. Paja, dijo Dal con soltura. Elir Fenten, como Quote está invicto, puedes elegir la fuente. Se oyeron débiles risas por el aula. Noté un vacío en el estómago. Eso no me lo esperaba. Normalmente, el que no escogía el juego, escogía la fuente. Yo tenía pensado elegir brasero, porque sabía que la cantidad de calor me ayudaría a compensar el handicap que yo mismo me había impuesto. Fenten irritando. Sabía que tenía ventaja. Ninguna fuente, dijo. Hola, una mueca. La única fuente de calor con la que contaríamos sería nuestro propio cuerpo. Eso era difícil en el mejor de los casos, además de un poco peligroso. Yo no podía ganar. No solo iba a perder mi posición privilegiada en el ranking, sino que además no tenía forma de indicar a Soboy que no apostara mis 2 últimas iotas. Intenté atraer su atención, pero ya estaba ocupada en silenciosas e intensas negociaciones con un puñado de alumnos. Fenten y yo, sin decir nada, fuimos a sentarnos a los lados opuestos de una gran mesa de trabajo. El Sadal puso 2 horribles cabos de vela encima de la mesa, uno delante de cada uno de nosotros. El objetivo era encender la vela de tu contrincante y, al mismo tiempo, impedir que él encendiera la tuya. Para eso tenías que partir tu mente en 2, una parte tenía que convencer al alar de que tu trozo de mecha, o de paja, si eras estúpido, era lo mismo que la mecha de la vela que intentabas encender. Luego extraías energía de tu fuente para conseguirlo. Entretanto, la otra parte de tu mente trataba de mantener la creencia de que el trozo de mecha de tu contrincante no era lo mismo que la mecha de tu vela. Si os parece complicado, creedme, no os podéis ni imaginar lo mucho que lo era. Por si fuera poco, ninguno de los dos tenía una fuente fácil de donde extraer la energía. Si usabas tu propio cuerpo como fuente, tenías que andarte con cuidado. El cuerpo está caliente por algún motivo, y reacciona mal cuando lo privan de ese calor. El Sadal nos hizo una señal, y Fenten y yo nos pusimos a trabajar. Inmediatamente, yo empleé toda mi mente en la defensa de mi vela y empecé a pensar con furia. Era imposible que ganara. Por muy buen esgrimista que seas, si tu oponente tiene una espada de acero de Ramston y tú has peleado elegidor con una vara de salsa, solo puedes perder. Me sumergí en el corazón de piedra. Entonces, dedicando todavía la mayor parte de mi mente a la protección de mi vela, murmuré un vínculo entre mi vela y la de Fenten. Estiré un brazo y tumbé mi vela, obligando a Fenten a sujetar la suya antes de que hiciera lo mismo que la mía y rodara por la mesa. Intenté aprovechar rápidamente la distracción de Fenten y prender su vela. Me lancé y noté cómo el frío ascendía por mi brazo, desde mi mano derecha, con la que sujetaba el trozo de paja. No pasó nada. La vela de Fenten seguía apagada y fría. Ahuequé una mano alrededor de la mecha de mi vela, para que Fenten no pudiera verla. Era un truco muy bajo, y generalmente inútil contra un simpático experto, pero mi única esperanza era poner nervioso a Fenten. Fen, dije, ¿sabes el del calderero, el telino, la hija del granjero y la mantequera? Fen no contestó. Su rostro pálido reflejaba una intensa concentración. Descarte la distracción como táctica. Fenten era demasiado listo para dejarse vencer así. Además, me estaba costando mantener la concentración necesaria para proteger mi vela.
Me sumergí un poco más en el corazón de piedra y me olvidé de todo excepto de las 2 velas y los trozos de mecha y de paja. Al cabo de un minuto estaba empapado de un sudor frío. Empecé a temblar. Fenton lo vio y emocionando estirando sus pálidos labios. Redoblé mis esfuerzos, pero la vela de mi contrincante ignoraba mis mejores intentos de prenderle fuego. Pasaron 5 minutos, el resto de los alumnos de la clase estaban quietos como estatuas. Los duelos no solían durar más de 1 minuto o 2, eso era lo que tardaba una persona en demostrar que era más lista o que poseía una voluntad más fuerte. Yo ya tenía ambos brazos fríos. Me fijé en que a Fenton le palpitaba un músculo del cuello, como la ijada de un caballo que intenta ahuyentar a una mosca que le está picando. Se puso rígido para combatir el impulso de temblar. Una voluta de humo empezó a salir de la mecha de mi vela. Aguante. Me di cuenta de que hacía ruido al respirar, con los dientes apretados y con los labios retirados formando una mueca feroz. Fenton no se había fijado, tenía los ojos vidriosos y desenfocados. Volví a estremecerme, con tanta fuerza que casi me pasó por alto el temblor de la mano de Fenton. Entonces, poco a poco, a Fenton empezó a desplomársele la cabeza hacia el tablero de la mesa. Se le cayeron los párpados. Apreté los dientes y obtuve la recompensa de ver una fina voluta de humo que se elevaba de la mecha de la vela de Fenton. Fenton se volvió con un movimiento rígido para mirar, pero en lugar de correr a defensor su vela, hizo un ademán lento y pesado de rechazo y apoyó la cabeza sobre el brazo. Cuando en su vela, que tenía cerca del codo, prendió una llama chisporroteante, Fenton no levantó la cabeza. Hubo unos breves aplausos, mezclados con exclamaciones de incredulidad. Alguien me dio unas palmadas en la espalda. ¿Qué te parece? Se ha consumido el mismo. No dije con voz pastosa, y estiré un brazo por encima de la mesa. Con dificultad, pues tenía los dedos entumecidos, abrí la mano de Fenton que sujetaba la mecha y vi que tenía sangre. Maestro Dal, dije tan rápido como pude, está helado. Al hablar me di cuenta de lo fríos que tenía los labios. Pero Dal ya estaba allí con una manta para cubrir a mi contrincante. Tú. Señaló a uno de los alumnos al azar. Trae a alguien de la clínica. Rápido. El alumno se marchó a toda prisa. Insensato. El maestro Dal murmuró un vínculo de calor. Me miré. Deberías andar un poco. No tienes mucho mejor aspecto que él. Ese día no hubo más duelos. El resto de los alumnos contemplaron cómo Fenton se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Aux Dao. Cuando llegó a el té de la clínica, Fenton había entrado en calor lo suficiente para empezar a temblar. Tras un cuarto de hora de mantas abrigadas y cuidados simpáticos, Fenton pudo beber algo caliente, aunque todavía le temblaban las manos. Cuando hubo pasado todo el alboroto ya era casi la tercera campanada. El maestro Dal consiguió hacer sentar a todos los alumnos y hacerlos callar lo suficiente para dirigirnos unas palabras. Lo que hemos visto hoy es un ejemplo excelente de tiritona del simpatista. El cuerpo es delicado, y perder unos grados de calor rápidamente puede alterar todo el organismo. Un caso leve de tiritona no es más que eso, una tiritona. Pero los casos más extremos pueden conducir a un estado de choque y a la hipotermia. Dal miró alrededor. ¿Sabría alguien decirme cuál ha sido el error de Fenton? Hubo un momento de silencio, y luego un alumno levantó la mano. Sí, Brahe. Utilizó sangre. Cuando la sangre pierde calor, el cuerpo se enfría como una entidad única. Eso no siempre resulta ventajoso, puesto que las extremidades pueden soportar una pérdida de temperatura más drástica que las vísceras. Entonces, ¿por qué se plantearía a alguien utilizar sangre? Porque ofrece mayor cantidad de calor más deprisa que la carne. ¿Cuánto calor habría sido sensato extraer? Dal paseó la mirada por el aula. 2 grados, aventuró a alguien. 1,5 le corrigió Dal, y escribió una serie de ecuaciones en la pizarra para mostrar la cantidad de calor que se obtendría. Dados los síntomas que presentaba Fenton, ¿cuánto creéis que llegó a extraer? Hubo una pausa. Finalmente Soboy dijo, 8 o 9. Muy bien, dijo Dal a regañadientes. Me alegro de que al menos uno de vosotros haya hecho los deberes. Adoptó una expresión severa. La simpatía no es para los débiles de mente, pero tampoco es para los demasiado confiados. Si no hubiéramos estado aquí para prestarle a Fenton los cuidados que necesitaba, se habría quedado dormido y habría muerto. Hizo una pausa para que los alumnos asimilaran sus palabras. Es mejor conocer los propios límites que calcular mal las propias habilidades y perder el control. Sonó la tercera campanada, los alumnos se levantaron, y la habitación se llenó repentinamente de ruido. El maestro Dal subió la voz para hacerse oír, Elir Quote, ¿te importaría quedarte un momento? Hola, una mueca. Soboy se me acercó por detrás, me dio una palmada en el hombro y murmuró, suerte.
No supe si se refería a mi victoria o si me la estaba deseando para afrontar lo que se avecinaba. Cuando todos se hubieron marchado, Dal se dio la vuelta y dejó el trapo con que había limpiado la pizarra. Bueno, dijo en tono desenfadado, ¿qué tal han ido las apuestas? No me sorprendió que el maestro estuviera al corriente de las apuestas. 11-1 admití. Había ganado 22 iotas. Un poco más de 2 talentos. La presencia de ese dinero en mi bolsillo me ayudó a entrar en calor. Dal me miró con gesto especulativo. ¿Cómo te encuentras? Al final te he visto un poco pálido a ti también. Solo he tenido algún escalofrío, mentí. La verdad es que había aprovechado el revuelo que había causado el colapso de Fenton para salir al pasillo, donde había pasado unos minutos espantosos. Los temblores, que eran casi convulsiones, apenas me permitían tenerme en pie. Por fortuna, nadie me había visto temblando en el pasillo, con la mandíbula tan apretada que temí romperme los dientes. Pero no me había visto a nadie. Mi reputación estaba intacta. Dal me miró de una forma que me hizo comprender que sospechaba la verdad. Acércate, dijo, y señaló uno de los braseros. Un poco de calor no te hará ningún daño. No discutiré. Acerqué las manos al fuego y me relajé un poco. De pronto repararé en lo cansado que estaba. Me escocían los ojos por falta de sueño. Notaba el cuerpo pesado, como si mis huesos fueran de plomo. Di un suspiro, retiró las manos del brasero y abrió los ojos. Dal me miró con fijeza. Tengo que irme, dije con cierto pesar. Gracias por dejarme utilizar su fuego. Ambos somos simpatistas, dijo el maestro con tono cordial mientras yo reconocía mis cosas y me dirigía hacia la puerta. Puedes utilizarlo cuando quieras. Esa noche fui a ver a Willem a su habitación de las dependencias. ¿Qué me dijo Aspen? 2 veces en un mismo día. ¿A qué debe el honor de tu visita? Creo que ya lo sabes, dije, y entré en la habitacióncita, que parecía una celda. Apoyé el estuche de mi laúd contra una pared y me dejé caer en una silla. Kilvin me ha prohibido trabajar en el taller. Willem se sentó en el borde de su cama. ¿Por qué? Le lanzó una mirada de complicidad. Espero que sea porque Simón y tú hablasteis con él y le sugeristeis que lo hiciera. Will me miró un momento a los ojos, y luego se encogió de hombros. Nos ha descubierto antes de lo que yo creía. Se frotó una mejilla. No pareces muy enfadado. Me había puesto furioso. Precisamente cuando parecía que mi suerte estaba cambiando, me veía obligado a dejar mi único trabajo remunerado por culpa de las buenas intenciones de mis amigos. Pero en lugar de cantarles las 40, había subido al tejado de la principalía y había tocado un rato para serenarme. La música me calmó, como siempre. Y mientras tocaba, reflexionaba. Mi aprendizaje con Manet iba bien, pero había demasiado que aprender, como encender los hornos, como trefilar alambre de la consistencia adecuada, qué aleaciones elegir para conseguir determinados efectos. No podía pretender dominarlo todo como había hecho cuando estudiaba las runas. No podía ganar lo suficiente trabajando en el taller de Kilvin para pagarle a Debbie al final de mes, y mucho menos reunir dinero suficiente para la matrícula. Seguramente lo estaría, admití. Pero Kilvin me ha hecho mirarme en un espejo. Compuse una sonrisa cansada. No tengo muy buen aspecto. Tienes un aspecto horrible, que me corrigió él, luego hizo una pausa y agregó, me alegre de que no estés enfadado. Simón llamó a la puerta al mismo tiempo que la empujaba para abrirla. Cuando me vio allí sentado, la expresión de arrepentimiento de su cara borró rápidamente la de sorpresa. ¿No deberías estar esto en la factoría?, preguntó sin convicción. Me reí, y el alivio de Simón fue casi tangible. Willem dejó un montón de papeles de otra silla y Simón se sentó. Estáis perdonados, dije, magnánimo. Lo único que os pido es que me contéis todo lo que sepáis del Eolio. 53 en círculos lentos. El Eolio es donde está nuestra actriz, esperando en los bastidores. No he olvidado que es hacia ella hacia donde voy. Si da la impresión de que rodeo el tema, me parece adecuado, porque ella y yo siempre nos hemos movido el uno hacia el otro en círculos lentos. Afortunadamente, Willem y Simón habían estado en el Eolio. Ellos me contaron lo poco que yo no sabía ya. En Inde había muchos sitios donde podías escuchar música. De hecho, en casi todas las posadas, tabernas y pensiones había algún músico cantando o tocando un instrumento. Pero el Eolio era diferente. Presentaba a los mejores músicos de la ciudad. Si sabías distinguir la buena música de la mala, sabías que en el Eolio accionaban los mejores. Entrar por la puerta principal del Eolio costaba una jota de cobre. Una vez dentro, podías quedarte todo el tiempo que te apeteciese y escuchar cuanta música quisieras. Pero el haber pagado para entrar no autorizaba a los músicos a actuar en el Eolio. Si un músico quería subir al escenario del Eolio, tenía que pagar un talento de plata por ese privilegio.
Exacto, la gente pagaba para tocar en el eolio, y no al revés. ¿Por qué pagaría a alguien una suma de dinero tan exorbitante solo por tocar? Bueno, algunos de los que pagaban eran, sencillamente, ricos indulgentes consigo mismos. Para ellos, un talento no era un precio muy elevado para satisfacer su orgullo. Pero los músicos serios también pagaban. Si su impresionaba actuación va lo suficiente al público y a los propietarios, recibirán un diminuto caramillo de plata que podría prenderse en la ropa con una aguja o colgándose de una cadena. Ese caramillo de plata era una clara señal de distinción reconocida en la mayoría de las posadas importantes en 300 kilómetros a la redonda de Inde. Si conseguías el caramillo de plata, podías entrar gratis en el eolio y tocar siempre que se te antojara. La única obligación que implicaba estar en posesión del caramillo de plata era la de actuar. Si te habías ganado el caramillo, podías pedirte que tocaras en cualquier momento. Generalmente, eso no suponía una carga, pues los nobles que frecuentaban el eolio daban dinero o regalos a los músicos que los complacían. Era la versión de clase alta de pagarle copas al violinista. Algunos músicos tocaban sin muchas esperanzas de conseguir el caramillo de plata. Pagaban para tocar porque nunca se sabía quién podía encontrarse en el eolio esa noche, escuchando. Con una buena interpretación de una sola canción quizás no consiguieras el caramillo, pero tal vez sí a un adinerado mecenas. Un mecenas. Me han contado una cosa muy rara, dijo Simón una noche. Estábamos sentados donde siempre, en el banco de la plaza del poste. Estábamos los dos solos, porque Willem había ido a coquetear con una camarera de Ankers. Muchos estudiantes han oído ruidos extraños por la noche en la principalía. Ah, sí, dije fingiendo desinterés. Simón insistió, sí. Unos dicen que es el fantasma de un alumno que se perdió en el edificio y que murió de hambre. Se dio unos golpecitos en la nariz con el dedo, como hacían los vejetes cuando contaban una historia. Dicen que sigue recorriendo los pasillos porque todavía no ha encontrado la salida. Ah. Otros dicen que es un espíritu enojado. Dicen que tortura animales, sobre todo gatos. Ese es el ruido que han oído a altas horas de la noche, el de tripas de gato torturadas. Creo que es un ruido aterrador. Lo miré y vi que estaba a punto de reír. Bueno, ya basta, le dije con falsa severidad. Sigue. Te lo mereces por ser tan inteligente. Solo que hoy en día ya nadie usa cuerdas de tripa. Simón soltó una carcajada. Cogí una de sus pastas y empecé a comérmela, con la esperanza de darle una valiosa lección de humildad. ¿Así, qué? ¿Sigues decidido? Asentí. Simón parecía aliviado. Pensaba que habías cambiado de aviones. Últimamente no te había visto con el laúd. No hace falta, le expliqué. Ahora que tengo tiempo para practicar, no necesito aprovechar cualquier ocasión para escabullirme. Pasó un grupo de estudiantes, uno de ellos saludó con la mano a Simón. ¿Cuándo vas a hacerlo? El próximo duelo, contesté. ¿Tan pronto?, preguntó Sim. Hace solo 2 ciclos estabas preocupada porque llevabas mucho tiempo sin tocar. ¿Ya te has puesto al día? No del todo, admití. Tardaría años en ponerme al día. Me encogí de hombros y me metí el último trozo de pasta en la boca. Pero ya me siento cómodo. La música ya no se interrumpe en mis manos, sino que intenté explicarlo, pero me encogí de hombros. Estoy preparado. La verdad es que me habría gustado poder practicar un mes más, un año más, antes de jugarme un talento entero. Pero no había tiempo. El bimestre estaba a punto de terminar. Necesitaba dinero para liquidar mi deuda con Debbie y pagar la matrícula del bimestre siguiente. No podía esperar más. ¿Estás seguro?, me preguntó Sim. He oído a gente muy buena intentando demostrar su talento. A principios de este bimestre, un anciano cantó una canción sobre esa mujer cuyo esposo se había ido a la guerra. En la herrería del pueblo, dije. ¿Cómo se llamó?, dijo Simón sin mucho interés. Lo que quiero decir es que ese tipo era muy bueno. Me hizo reír y llorar tanto que me dolía todo el cuerpo. Me miró con ansiedad. Pero no le dieron el caramillo. Disimulé mi ansiedad con una sonrisa. Todavía no me has oído tocar, ¿verdad que no? Sabe perfectamente que no, replicó Sim con enfado. Sonreí. Me había negado a tocar para Willem y para Simón hasta que no me hubiera puesto al día. Para mí, su opinión era casi tan importante como la de la clientela de Leorio. Bueno, el próximo duelo tendrás ocasión de oírme, dije. ¿Vendrás? Simón ascendió. Willem también irá. A menos que haya un terremoto o que llueva sangre. Miré el sol poniente. Tengo que irme, dicho, y me puse en pie. Para triunfar hay que practicar. Sim me dijo adiós con la mano y me dirigí a la cantina.
Me senté a la mesa el tiempo necesario para comerme las judías y un trozo de carne dura y gris. Me llevé el pan, y los estudiantes que había cerca me miraron con extrañeza. Fui a mi camastro y saqué mi laúd del baúl que había al pie de la cama. A continuación, y teniendo en cuenta los rumores que Sim había mencionado, me dirigió al tejado de la principalía por uno de los caminos más enrevesados, trepando por unos tubos de desagüe de un callejón. No quería que se descubrieran mis actividades nocturnas. Cuando llegué al aislado patio del manzano ya era casi de noche. No había ninguna ventana iluminada. Miré hacia abajo desde el alero y no vi más que oscuridad. Auri, llamé, ¿estás ahí? Llegas tarde, me contestó una voz con un deje de fastidio. Lo siento, repugnancia. ¿Quieres subir esta noche? Un momento de silencio. No. Baja tú. Esta noche no hay mucha luna, dije con mi tono más persuasivo. ¿Estás seguro de que no quieres subir? Oí un susurro proveniente de los setos de abajo, y entonces vi a Auri trepar como una ardilla por el manzano. Corrió por el borde del tejado y se paró en seco a unos 4 metros de donde estaba yo. Había calculado que Auri solo tenía unos años más que yo, en cualquier caso, no podía tener más de 20. Iba vestida con ropa hecha jirones que le dejaba los brazos y las piernas al descubierto, y era casi 2 palmos más baja que yo. Estaba muy delgada. En parte, era su constitución, pero había algo más. Tenía las mejillas descarnadas y los brazos muy flacos. Su largo cabello era tan fino que, cuando Auri andaba, flotaba detrás de ella como una nube. Me había llevado mucho tiempo sacarla de su escondite. Sospechaba que alguien me escuchaba desde el patio cuando practicaba, pero tardé casi 2 ciclos en descubrir a Auri. Al comprobar que estaba muy desnutrida, empecé a llevarle toda la comida que podía sacar de la cantina y a dejársela allí. Aún así, tardó otro ciclo más en subir conmigo al tejado mientras yo tocaba el laúd. Los últimos días, Auri hasta había empezado a hablar. Yo había imaginado que se mostraría huraña y desconfiada, pero no fue así. Se mostró llena de vida y muy entusiasta. Aunque cuando la vi no pude evitar que me recordara a mí mismo cuando vivía en Tarbean, en realidad no había mucha similitud entre nosotros. Auri iba escrupulosamente limpia y tenía una alegría desbordante. No le gustaba el cielo abierto, ni la luz intensa, ni la gente. Deduje que era una alumna que había enloquecido y que se había escondido bajo tierra antes de que pudiera encerrarla en el refugio. No sabía gran cosa sobre ella, porque todavía se mostraba tímida y asustadiza. Cuando le preguntó cómo se llamaba, salió corriendo, se escondió bajo tierra y tardó varios días en volver. Así que le puse un nombre, Auri. Aunque en secreto pensaba en ella como, mi pequeño duendecillo lunar. Auri se acercó un poco, se paró, esperó y dio unos pasitos más. Repitió la operación varias veces hasta que se plantó delante de mí. Se quedó quieta, con el cabello esparcido alrededor de la cabeza como un halo. Puso ambas manos delante de la cara, justo debajo de la barbilla. Estiró un brazo, me tiró de la manga y volvió a retirar la mano. ¿Qué me ha traído? Me preguntó, emocionada. Sonreí. ¿Y tú? ¿Qué me ha traído? Bromeó. Auri sonriendo y alargó una mano. Vi brillar algo en su palma a la luz de la luna. Una llave, contestó con orgullo, y me la puso en la mano. La cogí y noté su agradable peso. Es muy bonita, dije. ¿Qué abre? La luna, respondió ella, muy seria. Ah, podría serme muy útil, dije examinándola. Eso mismo pensé yo. Así, si hay una puerta en la luna, podrás abrirla. Se sentó en el tejado con las piernas cruzadas y me miró con una amplia sonrisa en los labios. Aunque yo no fomentaría esa clase de comportamiento insensato. Me puse en cuclillas y abrí el estuche del laúd. Te trajo un poco de pan. Le di la hogaza de pan moreno envuelta en un paño. Y una botella de agua. Esto también es muy bonito, dijo ella con gentileza. La botella parecía enorme en sus manos. ¿Qué hay en el agua? Me preguntó al mismo tiempo que quitaba el tapón de corcho y miraba dentro. Flores, respondió. Y el trozo de luna que no está en el cielo esta noche. Lo he metido también. Auri miró hacia arriba. Yo ya mencioné la luna, dijo con un deje de reproche. Entonces, solo flores. Y el brillo del cuerpo de una libélula. Yo quería un trozo de luna, pero solo conseguí el brillo azul de una libélula. Auri inclinó la botella y dio un sorbo de agua. Es maravillosa, dijo, apartando unos mechones de cabello que flotaban ante su cara. Auri extendió el paño y se puso a comer. Partía trocitos de pan y los masticaba delicadamente, hacía que todo el proceso pareciera muy refinado. Me gusta el pan blanco, dijo entre bocado y bocado, como si tratara de entablar conversación. A mí también, dije, y me senté. ¿Cuándo puedo conseguirlo?
Auri ascendió y contempló la noche estrellada y la luna creciente. También me gusta cuando está nublado. Pero hoy está bien. Es acogedor. Como la subrealidad. ¿La subrealidad? Preguntó. Auri nunca estaba tan habladora. Vivo en la subrealidad, respondió Auri con desenvoltura. Es muy grande. ¿Te gusta vivir allá abajo? Se le iluminaron los ojos. Dios mío, claro que sí. Es maravilloso. Puedes pasarte una eternidad mirando. Se volvió hacia mí. Tengo noticias, dijo componiendo una pícara sonrisa. ¿Qué noticias? Preguntó. Se metió otro trozo de pan en la boca y terminó de masticar antes de responder. Anoche salí. Una sonrisa pícara. A lo alto de las cosas. ¿En serio? Dije sin molestarme en ocultar mi sorpresa. ¿Y qué te pareció? Fue maravilloso. Estuve paseando y curioseando, dijo, muy satisfecha de sí misma. Vi a Elodin. ¿Al maestro Elodin? Preguntó, y Auri asintió. ¿Él también estaba en lo alto de las cosas? Auri volvió a asentir mientras masticaba. ¿Te vio? Volvió a sonreír, y de pronto parecía que tenía 8 años más que 18. Nadie me ve. Además, estaba muy ocupada escuchando el viento. Hizo bocina con ambas manos e imitó el ulular del viento. Anoche el viento sonaba muy bien, añadido en tono confidencial. Mientras intentaba entender lo que Auri me había dicho, ella se terminó el pan y, emocionada, dio unas palmadas. Toca, dijo jadeando. Toca. Toca. Sonriendo, saqué mi laúd del estuche. No podía haber un público más entusiasta que Auri. 54. Un sitio donde arder H. Hoy te veo cambiado. Observar Simón. Willem ascendió y dio un vago gruñido. Es que me siento diferente, admití. Bien, pero diferente. Íbamos levantando polvo por el camino de Inde. Hacía un día cálido y soleado, y no teníamos prisa. Te veo calmado, continuó Simón pasándose las manos por el cabello. Me gustaría estar tan calmado como tú pareces. A mí también me gustaría estar tan calmado como parezco, mascullé. Simón no se rendirá. Pareces más sólido. Sonrió. No. Pareces apretado. ¿Apretado? La tensión me obligó a reír, y eso me relajó un poco. ¿Cómo voy a apretar? Sí, apretado. Se encogió de hombros. Como un muelle. Es la postura, intervino Willem interrumpiendo su silencio habitual y reflexivo. Erguido, con el cuello recto, los hombros hacia atrás. Hizo unos gestos vagos para ilustrar su descripción. Cuando da un paso, pisa con toda la planta del pie. No solo con la parte anterior, como si corriera, ni con el talón, como si vacilara. Pisa sólidamente, exigiendo ese trozo de suelo. De pronto me sentí torpe intentando observarme, lo cual es siempre un intento vano. Simón miró a Will de reojo. Creo que hay alguien que ha estado viéndose con títere. Willem se encogió de hombros y lanzó una piedra hacia los árboles del margen del camino. ¿Quién es ese tal Título a quien siempre mencionáis? Pregunté, en parte para que dejaran de fijarse en mí. Estoy en fase terminal de curiosidad. Si alguien pudiera morir de eso, serías tú, desde luego, comentó Willem. Está casi siempre en el archivo, dijo Sim, vacilante, pues sabía que tocaba un asunto delicado. Sería difícil presentártelo, porque bueno, ya sabes. Llegamos al puente de piedra, el antiguo arco de piedra gris que cruzaba el río Ometi y unía Inde con la universidad. El puente de piedra, con sus más de 60 metros de una orilla a otra, y con un arco de más de 20 metros de altura máxima, había inspirado más historias y leyendas que ningún otro monumento de la universidad. Escupido. Trae buena suerte, nos instó Willem cuando empezábamos a subir al puente, y siguió su propio consejo. Simón lo imitó y escupió por uno de los lados con una exuberancia infantil. La suerte no tiene nada que ver, estuve a punto de decir. Eran las palabras que el maestro Arwill repetía hasta la saciedad en la clínica. Las tuve un minuto en la punta de la lengua, vacilé y, en lugar de pronunciarlas, escupí. El eolio estaba en el centro de Inde, la puerta principal daba a la plaza mayor adoquinada de la ciudad. Había bancos, unos cuantos árboles en flor y una fuente de mármol que envolvía en una fina llovizna la estatua de un sátiro persiguiendo a un grupo de ninfas semidesnudas cuyo intento de huir parecía meramente simbólico. Había gente bien vestida circulando por la plaza, casi una tercera parte de los transeúntes llevaba algún tipo de instrumento musical. Conté al menos 7 laúdes. Cuando nos acercamos al eolio, el portero se tocó la parte delantera de su sombrero de ala ancha e hizo una inclinación de cabeza. Medía casi 2 metros de estatura, era muy musculoso y tenía la piel muy bronceada.
Será una iota, dijo el joven maestro, sonriente, y Willem le entregó la moneda. A continuación se volvió hacia mí con la misma sonrisa luminosa. Vio que yo llevaba el estuche de laúd y arqueó una ceja. Me alegro de ver caras nuevas. ¿Conoces las normas? Asentí y le di una iota. El portero señaló el interior del local. ¿Ves la barra? Era difícil no ver los 15 metros de serpenteante barra de caoba que discurría por el fondo de la habitación. ¿Ves el final, donde la barra gira hacia el escenario? Asentí. ¿Ves a ese tipo que está sentado en el taburete? Si decide probar suerte, es con él con quien tienes que hablar. Se llama Puntal. Nos volvimos ambos a la vez. Me colgué bien el laúd del hombro. Gracias, hice una pausa, porque no sabía cómo se llamaba. Deoch. Volvió a sonreír con desparpajo. De pronto tuve un impulso y le tendí la mano. Deoch significa, beber. ¿Me dejas que luego te pague una copa? El portero me miró un momento, y luego rió. Fue un sonido desenfrenado y alegre que brotó del fondo de su pecho. Me estrechó la mano afectuosamente. Sí, claro. ¿Por qué no? Deoch me soltó la mano y miró más allá de mí. ¿Lo has traído tú, Simón?, preguntó. En realidad me ha traído él a mí. Simón parecía turbado por mi breve diálogo con el portero, pero yo no entendía por qué. No es de los que se deja llevar a los sitios. Le dio una iota a Deoch. Te creo, replicó Deoch. Tiene algo que me gusta. Tiene un aire fatal. Espero oírlo tocar esta noche. Yo también lo espero, dije, y pasamos adentro. Eché un vistazo al eolio, con toda la indiferencia de que fui capaz. Había un escenario circular elevado que sobresalía de la pared que había enfrente de la barra de caoba con forma curvada. Varias escaleras de caracol conducían al primer piso, una especie de anfiteatro. Se veía un segundo piso más pequeño por encima del primero, era como un balcón que bordeaba todo el local. Por toda la sala había mesas rodeadas de sillas y taburetes. En las paredes había nichos con bancos. Las lámparas simpáticas se mezclan con las velas, proporcionando a la sala una luz natural sin ensuciar el aire con humo. Has sido muy hábil, dijo Simón con voz crujiente. Telú misericordioso, cuando vayas a probar otro truco, avísame, ¿quieres? ¿Qué?, preguntó. ¿Te refieres al portero? Simón, eres más cagado que una prostituta adolescente. El tipo es simpático. Me ha caído bien. ¿Qué hay de malo en invitarlo a una copa? Deoch es el propietario de este local, dijo Simón con aspereza. Y no soporta que los músicos le hagan la pelota. Hace 2 ciclos echó a uno porque intentó darle propina. Me miró a los ojos. Lo echó él personalmente. Lo lanzó casi hasta la fuente. O dije, sinceramente conmocionado. Miré con disimulo a Deoch, que estaba bromeando con alguien en la puerta. Hizo un ademán y vi cómo se tensaban y se relajaban los músculos de su brazo. ¿Crees que se ha molestado? No, y eso es lo que más me extraña. Willem se nos acercó. Si paráis de cotillear y venís a la mesa, pagaré la primera ronda, ¿Ibin? Fuimos hasta la mesa que Willem había escogido, no muy lejos de donde estaba Stanchion, sentado a la barra. ¿Qué queréis beber?, nos preguntó Willem. Simón y yo nos sentamos, y yo puse el estuche de laúd en la silla que quedaba libre. Aguamiel con canela, dijo Simón sin pensarlo. Eso lo beben las mujeres, dijo Willem en tono acusador, y se volvió hacia mí. Sidra, dije yo. No muy fuerte. ¿Tú también? Vaya par de, dijo Willem, y fue hacia la barra. Señalé discretamente a Stanchion. ¿Y ese?, le preguntó a Simón. Creía que era el dueño del local. Deoch y él son socios. Stanchion se encarga de la música. ¿Hay algo que debería saber sobre él?, pregunté, pues mi reciente catástrofe con Deoch había intensificado mi ansiedad. Simón sacudió la cabeza. Dicen que es bastante simpático, pero yo nunca he hablado con él. No cometas ninguna estupidez y todo saldrá bien. Gracias, dije con sarcasmo. Aparté la silla de la mesa y me levanté. Stanchion era de complexión normal e iba elegantemente vestido, con ropa de color verde oscuro y negro. Tenía la cara redondeada, con barba, y un poco de barriga que solo se le notaba porque estaba sentado. Me suena y me hizo señas para que me acercara con la mano con que no sujetaba una jarra increíblemente alta. Hola, me saludó alegremente. Me parece que nunca te he visto por aquí. ¿Has venido a tocar? Arqueó una ceja y me miró con aire especulativo. Me fijé en que Stanchion tenía el cabello de un color rojo oscuro que quedaba disimulado según como le diera la luz. Eso espero, señor, contesté. Aunque tenía pensado esperar un poco. Sí, claro.
Nunca dejamos a nadie poner a prueba su talento hasta que se ponga el sol. Hizo una pausa para beber un sorbo, y cuando giró la cabeza vi un caramillo de oro colgando del lóbulo de su oreja. Stanchion dio un suspiro y secó los labios con la manga. ¿Qué instrumento tocas? ¿El laúd? Asentí. ¿Has pensado ya que vas a tocar para embelezarnos? Eso depende, señor. ¿Alguien ha tocado la balada de Sir Serian Trauer últimamente? Stanchion arqueó una ceja y carraspeó. Se alisó la barba con la mano que tenía libre y dijo, pues no. Hace un par de meses lo intenté uno, pero salió bastante mal parado. Falló un par de acordes y la melodía se vino abajo. Sacudió la cabeza. O sea que no. Últimamente, no. Bebió otro sorbo de cerveza y tragó con esmero antes de volver a hablar. En general, la gente cree que una canción de dificultad más moderada le permite exhibir mejor su talento, dijo eligiendo las palabras con cuidado. Capté el consejo y no me sentí ofendido. Sorcerian es la canción más difícil que he oído jamás. Mi padre era el único de la troupe con habilidad suficiente para tocarla, y yo solo le había oído hacerlo quizás 4 o 5 veces ante un público. Solo duraba unos 15 minutos, pero esos 15 minutos requerían una digitación rápida y precisa que, si se dominaba el instrumento, le arrancaba al laúd la melodía y la segunda voz. Era difícil, pero no imposible para un intérprete experto. Sin embargo, Sorcerian era una balada. Y la parte vocal aportaba una contramelodía que iba a contratiempo del laúd. Difícil. Lo ideal era que un hombre y una mujer cantaran alternando las estrofas. En los estribillos, la mujer interpretaba la segunda voz, y la canción se complicaba aún más. Bien interpretada, esa canción puede destruir el corazón. Por desgracia, pocos músicos pudieron tocar con serenidad en medio de semejante tormenta musical. Stanchion bebió otro gran trago de cerveza y se limpió la barba en la manga. ¿Cantas en solitario?, me preguntó, pese a sus discretas advertencias, parecía un poco emocionado. ¿O has traído a alguien para que cante contigo? ¿Son castrati esos chicos con los que has venido? Reprimí la risa que me produjo imaginarme a Willem de soprano, y negué con la cabeza. No tengo ningún amigo que sepa cantarla. Pensaba doblar el tercer estribillo para dar pie a que alguien cantara la parte de Aloyne. Al estilo de las troupes, ¿eh? Me miró con seriedad. Hijo mío, en realidad no soy nadie para decirte esto, pero ¿estás seguro de que quieres poner a prueba tu talento con alguien con quien ni siquiera ha ensayado nunca? Me tranquilizó ver que Stanchion era consciente de lo difícil que iba a hacer. ¿Cuántos músicos con caramillo habrá aquí esta noche, más o menos? Stanchion pensó en un momento. ¿Más o menos? 8. Quizá una docena. Entonces, es probable que haya al menos 3 mujeres que ya han demostrado su talento, ¿no? Stanchion avanzando mirándome con curiosidad. Bien, dije despacio, si es cierto lo que me ha dicho todo el mundo, si solo los músicos con verdadero talento consiguen el caramillo, entonces una de esas mujeres sabrá cantar la parte de Aloyne. Stanchion bebió otro largo y lento sorbo de cerveza mirándome por encima del borde de la jarra. Cuando finalmente la depresión, se olvidó de secarse la barba. ¿Tienes orgullo?, dijo con franqueza. Miré alrededor. ¿Esto no es el eolio? Tenía entendido que aquí es donde el orgullo tiene su razón de ser. Me gusta eso, dijo Stanchion como si hablara solo. Su razón de ser. Dejó la jarra en la barra con un golpazo, provocando un pequeño geyser de espuma. Mar maldita, chico. Espero que seas tan bueno como por lo visto crees ser. No me vendría mal tener por aquí a alguien con el fuego de Ilien. Se pasó una mano por el cabello rojizo para aclarar el doble sentido de su frase. Espero que este sitio sea tan bueno como todo el mundo por lo visto cree que es, dije con entusiasmo. Necesito un sitio donde pedir. ¿No te ha echado bromeo Simón cuando volvió a la mesa? Supongo que no te ha ido tan mal. Yo creo que me ha ido bien, dicho, animado. Pero no estoy seguro. ¿Cómo no vas a estar seguro?, protestó Simón. Le he visto reírse. Eso tiene que ser buena señal. No necesariamente, opinó Willem. Estoy intentando recordar todo lo que le he dicho, admití. A veces me pongo a hablar sin darme cuenta y mi mente tarda un rato en alcanzarme. ¿Eso te pasa a menudo, no?, me preguntó Willem esbozando una de sus discretas y nada frecuentes sonrisas. Sus bromas empezaron a relajarme. Cada vez más a menudo, sí, confesé con una sonrisa. Bebimos y bromeamos sobre tonterías. Intercambiamos rumores sobre los maestros y comentarios sobre alguna alumna que nos había llamado la atención. Hablamos de quién nos caía bien de la universidad, pero la mayor parte del tiempo la pasamos rumiando sobre quién nos caía mal, y por qué, y sobre qué les haríamos si tuviéramos ocasión. Así somos los humanos.
Pasaba el tiempo, y poco a poco el eolio iba llenándose. Simón cedió ante las pullas de Willem y empezó a beber Schutten, un fuerte vino tinto de las estribaciones de los montes Alda, más frecuentemente llamado Rabón. A Semen enseguida le hizo efecto el Schutten, reía más fuerte, sonreía más y no paraba quieto en la silla. Willem seguía tan taciturno como siempre. Pagué la siguiente ronda, una jarra enorme de sidra para cada uno. Respondí a la mirada ceñuda de Willem diciéndole que si conseguía hacer valer mi talento, lo llevaría a casa flotando en Rabón, pero que si alguno de los dos se emborrachaba antes de eso, me encargaría personalmente de darles una paliza y arrojarlos al río. Se calmaron un tanto, y empezaron a inventar versos obscenos que encajaron en la melodía de calderero, curtidor. Los dejé con lo suyo y me puse a pensar en mis cosas. Lo que tenía más presente era el hecho de que quizás fuera sensato escuchar el tácito consejo de Stanchion. Intenté pensar en otras canciones que pudiera tocar y que fueran lo bastante difícil para demostrar mi habilidad, pero lo bastante fácil para que pudiera hacer gala de mi maestría. La voz de Simón me rescató de mi ensimismamiento. Vamos, a ti se te dan bien las rimas, me instó. Repasé la última parte de su conversación que no había escuchado. Prueba con, en la túnica del telino, sugerí de forma inconexa. Estaba demasiado nervioso para explicarles que uno de los vicios de mi padre era su propensión a los poemas humorísticos subidos de tono. Sim y Will siguieron riendo mientras yo intentaba dar con otra canción que pudiera cantar. Todavía no se me había ocurrido nada cuando Willem volvió a distraerme. ¿Qué? Dije con enfado. Entonces vi en la mirada de Willem esa expresión velada que solo adoptaba cuando veía algo que no le gustaba nada. ¿Qué dices? Dije en un tono más razonable. Alguien a quien todos conocemos y queremos, dijo Will apuntando con la cabeza hacia la puerta. No vi a nadie que conociera. El eolio estaba casi lleno, y había más de un centenar de personas circulando por la planta baja. A través de la puerta abierta vi que ya era de noche. Estás de espaldas a nosotros. Está derrochando sus empalagosos encantos con una joven preciosa que no debe de conocerlo. A la derecha de ese caballero gordo de rojo fue guiándome Willem. Hijo de puta, dije, estaba demasiado sorprendida para maldecir adecuadamente. Yo siempre le he encontrado cierto parentesco porcino, dijo Willem con aspereza. Simón giró la cabeza y pestañeó lentamente. ¿Qué pasa? ¿Quién hay? Ambrosio. Cojones, exclamó Simón y encogió los hombros. Lo que faltaba. ¿Todavía no habéis hecho las paces? Yo no me meto con él, protesté. Pero él no puede evitar provocarme. Salta en cuanto me ve. Dos no pelean si uno no quiere, dijo Simón. Y un cuerno repugnante. No me importa quién sea, hijo. No pienso ponerme panza arriba como un cachorro asustado. Si es lo bastante idiota para hincarme un dedo, se lo arranco de cuajo. Respire hondo para tranquilizarme e intente sonar razonablemente. Al final aprenderá a dejarme en paz. Podrías ignorarlo, dijo Simón, que de pronto parecía asombrosamente sobrio. Si no muere el anzuelo cada vez, pronto se cansará. No, dije con seriedad, mirando a Simón a los ojos. No, no se cansará. Simón me caía muy bien, pero a veces era terriblemente ingenuo. Si llega a la conclusión de que soy débil, se crecerá. Conozco a esa clase de gente. Ya viene, nos previno Willem con disimulo. Ambrose me vio antes de llegar a la parte del local donde estábamos sentados. Nuestras miradas se encontraron, era evidente que Ambrose no esperaba verme allí. Le dijo algo a uno de los lameculos que siempre lo acompañaban y se abrió paso entre el gentío, en otra dirección, para buscar una mesa. Ambrose desvió la mirada hacia Willem, hacia Simón, hacia mi laúd y luego volvió a mirarme. Entonces se dio la vuelta y fue hacia la mesa que sus amigos habían encontrado. Antes de sentarse, volvió a mirarme. Me desconcertó que no me sonriera. Ambrose siempre me sonreía, aunque fuera una sonrisa falsa y hubiera un destello burlón en sus ojos. Entonces vi algo que me desconcertó aún más. Ambrose llevaba una sólida caja cuadrada. «Ambrose toca la lira», preguntó al aire. Willem se encogió de hombros. Simón parecía abochornado. «Creía que ya lo sabías», dijo con voz débil. «¿Lo habíais visto antes aquí?», preguntó. Sim ascendiendo. ¿Tocando? Recitando. Poesía. Recitaba y hacía como que punteaba la lira. Simón parecía un conejo a punto de echar a correr. ¿Consiguió el caramillo?, preguntó, desalentado. Decidí que si Ambrose era miembro de ese grupo, yo no quería entrar en él. No. Chilló Simón. Lo intenté, pero dejó la frase sin terminar y me miró de hito en hito. Willem me puso una mano sobre el brazo e hizo un gesto para calmarme. Respiré hondo, cerré los ojos e intenté relajarme. Poco a poco, comprendí que nada de eso importaba.
Como mucho, me ponía el listón un poco más alto. Ambrose no podría hacer nada para perturbar mi interpretación. No tendría más remedio que callarse y escuchar. No tendría más remedio que oírme tocar la balada de Sir Cedric Trallier, porque yo ya no tenía ninguna duda de qué canción iba a interpretar. El primero en actuar esa noche fue uno de los músicos consagrados que había entre el público. Tocaba el laúd, y demostró saber hacerlo tan bien como cualquier Edena Rue. Su segunda canción, una que yo no había oído nunca, era aún mejor. Hubo un descanso de unos 10 minutos, y luego llamaron a otro músico consagrado para que subiera a cantar al escenario. Tocaba la zampoña, y lo hacía mejor que nadie que yo hubiera oído jamás. A continuación cantó un evocador panegírico en tonalidad menor. A capella, solo su voz clara y aguda, que se elevaba y fluía como el sonido de la zampoña que acababa de tocar. Me alegró comprobar que la maestría de aquellos músicos era la que se rumoreaba. Pero mi ansiedad aumentó proporcionalmente. La excelencia es la única compañera de la excelencia. Si no hubiera decidido ya tocar la balada de Sir Cedric Trallier, por puro rencor, esas actuaciones me habrían convencido. A continuación hubo otro descanso de 5 o 10 minutos. Comprendí que Stanchion estaba espaciando deliberadamente las actuaciones para que el público pudiera moverse y hacer ruido entre canción y canción. Hacía bien su trabajo. Me pregunté si habría pertenecido a alguna troupe. Entonces llegó la primera prueba de la noche. Stanchion acompañó al escenario a un hombre con barba, de unos 30 años, y se lo presentó al público. Tocaba la flauta. Lo hacía bien. Tocó 2 canciones cortas que yo conocí, y otra que no había oído nunca. Su actuación duró casi 20 minutos, y solo pude distinguir un pequeño error. Tras el aplauso, el flautista se quedó en el escenario mientras Stanchion se paseaba entre el público, recogiendo las opiniones de la gente. Entretanto, un camarero le llevó un vaso de agua al flautista. Al final, Stanchion volvió al escenario. El público guardó silencio mientras el propietario del local se acercaba al aspirante y le estrechaba la mano con solemnidad. El músico puso cara de engaño, pero consiguió componer una sonrisa falsa y saludar al público con una inclinación de cabeza. Stanchion lo acompañó hasta la barra y le pidió una bebida servida en una jarra alta. La siguiente en poner a prueba su talento fue una joven, rubia y elegantemente vestida. Stanchion la presentó, y la joven cantó un aria con una voz tan clara y pura que durante un rato olvidé mi ansiedad y me sentí transportado por su canción. Por unos maravillosos instantes, me olvidé de mí mismo y no pude hacer otra cosa que escuchar. Terminó antes de lo que me habría gustado, y me dejó con una tierna sensación en el pecho y un vago cosquilleo en los ojos. Simón se sorbió un poco la nariz y se frotó tímidamente la cara. Entonces la joven cantó otra canción acompañándose de un arpa pequeña. Yo la miraba de hito en hito, y tengo que admitir que no era solo por su habilidad musical. Tenía el cabello del color del trigo maduro. Desde donde estaba sentado, a unos 10 metros del escenario, veía el azul claro de sus ojos. Tenía los brazos lisos y unas manos pequeñas y delicadas que punteaban las cuerdas con agilidad. Y la forma en que sujetaba el arpa entre las piernas me hizo pensar en las cosas en que piensan continuamente los muchachos de 15 años. Tenía una voz maravillosa, capaz de partirte el corazón. Por desgracia, no tocaba tan bien como cantaba. Hacia la mitad de la canción, tocó unas notas equivocadas, vaciló y se recuperó antes de llegar al final de su actuación. Esa vez, hubo una pausa más larga mientras Stanchion se paseaba por el local. Recorrió las 3 plantas del Eolio, hablando con todo el mundo, jóvenes y viejos, músicos o no. Mientras yo observaba, Ambrose atrajo la mirada de la mujer que esperaba en el escenario y le dedicó una de esas sonrisas suyas que a mí me parecían tan repugnantes y que las mujeres encontraban tan encantadoras. Luego, desviando la mirada, buscó mi mesa, y nuestras miradas se encontraron. La sonrisa se borró de sus labios, y nos quedamos mirándonos largo rato, con gesto inexpresivo. Ninguno de los dos compuso una sonrisa burlona, ni articuló pequeños insultos moviendo solo los labios. Sin embargo, el fuego de nuestra enemistad se reavivó en esos pocos minutos. No puedo decir con certeza quién de los dos desvió primero la mirada. Después de casi 15 minutos recogiendo opiniones, Stanchion volvió a subir al escenario. Se acercó a la joven de cabello dorado y le estrechó la mano, tal como había hecho con el flautista. La decepción se reflejó en el rostro de la joven, como había sucedido con el otro aspirante. Stanchion la ayudó a bajar del escenario y la invitó a lo que deduje que debía de ser la jarra de consolación. A continuación actuó otro músico consagrado, tocaba el violín, y lo hacía con tanta maestría como los 2 que habían tocado antes que él. Entonces Stanchion acompañó al escenario a un hombre mayor, y pensé que también él iba a pasar la prueba. Sin embargo,
el aplauso con que lo recibió el público sugería que aquel músico era tan popular como los otros músicos consagrados que habían actuado antes que él. Di un ligero codazo a Simón. ¿Quién es ese? Pregunté mientras el individuo de barba canosa afinaba su lira. Trepe, me contestó Simón con un susurro. Bueno, el conde Trepe. Toca muy a menudo, lleva años realizando. Es una gran mecenas. Hace ya años que dejó de luchar por el caramillo. Ahora se limita a tocar. Todo el mundo lo adora. Trepe empezó a tocar, e inmediatamente comprendió por qué nunca había conseguido el caramillo. Su voz temblaba y se quebraba mientras él punteaba la lira. No llevaba bien el ritmo, y era difícil saber si había tocado una nota equivocada. Era evidente que él mismo había compuesto la canción, una desvergonzada descripción de los hábitos personales de un noble de la región. Pero pese a la ausencia de mérito artístico en el sentido clásico, me sorprendí riendo como el resto del público. Cuando terminó de cantar, recibió un aplauso atronador, mucha gente golpeaba el tablero de las mesas o daba patas en el suelo. Stanchion subió al escenario y le estrechó la mano al conde, pero Trepe no parecía decepcionado. Stanchion le dio unas enérgicas palmadas en la espalda y lo acompañó a la barra. Había llegado el momento. Me levanté y cogí mi laúd. Willem me dio una palmada en el brazo, y Simón me molestó tratando de disimular su preocupación. Asentí en silencio y me dirigí hacia el asiento que Stanchion había dejado vacío, al final de la barra, donde ésta torcía hacia el escenario. Toqué el talento de plata, grueso y pesado, que llevaba en el bolsillo. La parte más irracional de mí quería agarrarse a él y guardarlo para más adelante. Pero sabía que en pocos días, un solo talento no me serviría para nada. Con el caramillo de Leolio, en cambio, podría mantenerme tocando en las posadas de Inde. Si tuviera la suerte de gustarle a alguna mecenas, podría ganar suficiente dinero para liquidar mi deuda con Debbie y para pagar mi matrícula. Era un riesgo que tenía que correr. Stanchion volvió sin prisa a su sitio en la barra. Tocaré ahora, señor. Si le parece bien. Confiaba en no parecer todo lo nervioso que estaba. Me sudaban las palmas de las manos, y se me resbalaba el estuche del laúd. Stanchion me sonoro e inclinó la cabeza. ¿Entiendes al público, chico? Este está a punto de escuchar una canción triste. ¿Sigues queriendo tocar, Sabien? Asentí. Stanchion se sentó y dio un trago. Muy bien. Démosles un par de minutos para que se calmen y comenten la última actuación. Asentí otra vez y me apoyé en la barra. Aproveché ese rato para inquietarme inútilmente por cosas que no podía controlar. Una de las clavijas de mi laúd estaba suelta y no tenía dinero para arreglarla. Todavía no había subido al escenario ninguna mujer acreditada con el caramillo de Leolio. Sentí desasosiego al pensar que quizás aquella fuera una noche excepcional en que los únicos músicos consagrados que había en el Leolio eran hombres o mujeres que no sabían la parte de Aloine. Al poco rato, Stanchion se levantó y me miró arqueando una ceja. Asentí y cogí el estuche de mi laúd. De pronto lo vi terriblemente gastado. Subimos juntos la escalera. En cuanto pisé el escenario, el ruido de la sala se reduce a un murmullo. Al mismo tiempo, mi nerviosismo me abandonó, consumido por la atención del público. Siempre me ha pasado lo mismo. Antes de salir a escena, me pongo nervioso y sudo. En cuanto subo al escenario, me quedo calmado como una noche de invierno sin viento. Stanchion pidió al público que me valorara como candidato a obtener el caramillo de plata. Sus palabras tenían un tono tranquilizador y ritualista. Me hizo una señal, y no hubo aplausos, sino solo un silencio de expectación. De pronto me vi como debía de verme el público. No iba bien vestido, como los anteriores aspirantes, de hecho, iba más bien harapiento. Joven, casi un niño. Sentía como su curiosidad los acercaba más a mí. Dejé que esa curiosidad aumentara y me tomé mi tiempo para abrir el gastado estuche de segunda mano y sacar mi gastado laúd de segunda mano. Sentí como la atención del público aumentaba al ver el instrumento feo. Toqué flojo unos cuantos acordes, y ajusté las clavijas afinando un poco el laúd. Toqué unos acordes más, probando, escuché y asentí para mí. Las luces que iluminaban el escenario dejaban el resto de la sala en penumbra. Miré al público y me pareció encontrarme ante 1.000.000 de ojos. Simón y Willem, Stanchion junto a la barra, Deoch junto a la puerta. Noté un cosquilleo en el estómago al ver a Ambrose mirándome con expresión amenazadora. Desvié la mirada y reparé en un hombre con barba vestido de rojo, el conde Trepe, en una pareja de ancianos que se daban la mano, en una muchacha hermosa de ojos castaños mi público. Le sonreí. Mi sonrisa los acercó aún más a mí, y canté, silencio. Atentos.
Pues por mucho que escuchaseis, mucho guardaríais sin la esperanza de oír una canción tan dulce como esta, compuesta por el propio Ilian hace una eternidad. Una obra maestra sobre la vida de Sabien y de Aloine, la mujer que tomó por esposa. Dejé que la oleada de susurros recorriera el local. Los que conocieron la canción profirieron exclamaciones contenidas, y los que no la conocieron preguntaron a sus vecinos a qué venía tanto revuelo. Puse las manos sobre las cuerdas y volvió a atraer la atención del público. Todos guardaron silencio, y empecé a tocar. La música brotaba de mí con fluidez, mi laúd definió la segunda y la tercera voz. Canté con la potente voz de Serian Trallier, el más grande entre los Amir. El público se movía al son de la música como la hierba acariciada por el viento. Canté como si fuera Sor Serian, y noté que el público empezaba a amarme y a temerme. Estaba tan acostumbrado a ensayar yo solo aquella canción que casi se me olvidó doblar el tercer estribillo. Pero me acordé en el último momento, con un repentino sudor frío. Esa vez, mientras cantaba, miré al público, con la esperanza de oír una voz que contestara a la mía. Llegué al final del estribillo antes de la primera estrofa de Aloine. Toqué el primer acorde con fuerza y esperé, el sonido empezó a extinguirse sin haber atrapado ninguna voz entre el público. Los miré con expresión serena, esperando. Cada segundo que pasaba, un mayor alivio pugnaba con una mayor decepción dentro de mí. Entonces una voz llegó flotando hasta el escenario, suave como la caricia de una pluma, cantando Sabien, ¿cómo supiste que era el momento de venir a buscarme? Sabien, ¿recuerdas aquellos días felices? ¿Conservas tú también lo que yo guardo en mi corazón y mi memoria? Ella cantaba la parte de Aloine, y yo, la de Sabien. En los estribillos, su voz se entrelazaba con la mía. Una parte de mí quería buscarla entre el público, ver la cara de la mujer con quien estaba cantando. Lo intenté una vez, pero me despisté mientras buscaba un rostro que encajara con la voz de fría luz de luna que contestaba a la mía. Distraído, toqué una nota equivocada produciendo una leve disonancia. Un pequeño error. Apreté los dientes y me concentré en tocar. Aparqué mi curiosidad y agaché la cabeza para mirarme los dedos, tratando de que no resbalaran sobre las cuerdas. ¿Cómo cantábamos? La voz de ella era como plata ardiente, y mi voz, una resonante respuesta. Sabien cantaba unos versos sólidos y potentes, como ramas de un viejo roble, Aloine era como un ruiseñor y se movía describiendo rápidos círculos alrededor de las orgullosas ramas del árbol. Solo era vagamente consciente de que me encontraba ante un público, vagamente consciente del sudor que bañaba mi cuerpo. Estaba tan sumido en la música que no habría podido decir dónde terminaba ella y dónde empezaba mi sangre. Pero terminó. Cuando solo faltaban 2 versos para el final, todo terminó. Toqué el primer acorde del verso de Sabien y oí un ruido cortante que me sacó de la música como a un pez al que arrancan de aguas profundas. Se rompió una cuerda. La tensión, al liberarse, la lanzó hacia el dorso de mi mano, trazando en él una delgada y brillante línea de sangre. Me quedé mirándola, embobado. No entendía que se hubiera roto. Mis cuerdas no estaban tan gastadas como para romperse. Pero se había roto, y cuando las últimas notas de la música se deshicieron en el silencio, noté que el público empezaba a moverse. La gente salía del sueño que yo había tejido para ella con los hilos de la canción. Noté cómo todo se deshilachaba, como el público despertaba de un sueño inacabado, vi todo mi esfuerzo arruinado, desperdiciado. Y entre tanto, la canción ardía dentro de mí. La canción. Sin saber lo que hacía, volví a poner los dedos sobre las cuerdas y me concentré al máximo. Me transporté hace años, cuando tenía callos como piedras en las manos y la música fluía de mí con la misma facilidad con que lo hacía mi respiración. A aquella época en que tocaba para imitar el sonido del viento al girar una hoja, con un laúd de 6 cuerdas. Y empecé a tocar. Despacio al principio, y luego más deprisa, a medida que mis manos iban grabando. Recogí los hilos de la canción deshilachada y volví a tejerlos con cuidado hasta recomponer lo que habían formado unos momentos atrás. No quedaba nada perfecto. Es imposible tocar una canción tan compleja como Sor Serian a la perfección con 6 cuerdas en lugar de 7. Pero estaba entera, y al ver que yo seguía tocando, el público suspiró, se rebulló, y poco a poco volvió a caer bajo el hechizo que yo había creado para él. Apenas era consciente de que tenía espectadores, y al cabo de un momento me olvidé por completo de ellos. Mis manos danzaban, corrían, se deslizaban por las cuerdas, empeñadas en que las 2 voces del laúd cantaran con la mía. Luego, aunque me las miraba, también me olvidé de ellas, me olvidé de todo excepto de mi firme propósito de terminar la canción. Llegó el estribillo, y Aloine volvió a cantar. Para mí, ella no era una persona, ni siquiera una voz, era solo una parte de la canción que ardía en mi interior. Logré terminarla.
Levanté la cabeza para mirar al público y fue como estar buceando y subir a la superficie para respirar. Volví a la realidad, vi que me sangraba la mano y que estaba cubierta de sudor. Entonces el final de la canción me golpeó en el pecho como un puñetazo, como siempre me sucede, no importa dónde ni cuándo la escuche. Me tapé la cara con ambas manos y lloré. No por la cuerda rota de mi laúd, ni por lo cerca que había estado del desastre. No por la mano herida ni la sangre derramada. Ni siquiera lloraba por el niño que había aprendido a tocar un laúd con 6 cuerdas en el bosque, años atrás. Lloré por Sor Sedian y por Aloyme, por el amor perdido y encontrado y perdido otra vez, por el destino cruel y el delirio de un hombre. Así que, durante un rato, estuve sumido en el dolor y no me enteré de nada. 55 llamas y truenos no me dejé embargar mucho rato por la pena que sentía por Sabian y por Aloyme. Sabía que era el centro de todas las miradas, así que me recompuse, me enderecé en la silla y miré a mi público. Mi silencioso público. La música suena diferente para el que la interpreta. Es la maldición de los músicos. Mientras estaba allí sentado, el final que había improvisado se borraba de mi memoria. Entonces me asaltaron las dudas. ¿Y si la canción no había quedado tan redonda como a mí me había parecido? ¿Y si mi final no le había transmitido la terrible tragedia de la canción a nadie más que a mí mismo? ¿Y si mis lágrimas no parecían más que la bochornosa reacción de un niño ante el fracaso? Entonces, mientras esperaba allí sentado, oí como el público volcaba su silencio. La gente estaba quieta, tensa, como si la canción les quemara más que una llama. Cada uno se tapaba su herida, se aferraba a su dolor como si fuera algo muy valioso. Entonces se oyó un murmullo de sollozos liberados y de sollozos que no se podía contener. Un suspiro de lágrimas. Un susurro de cuerpos que, lentamente, volvían a cobrar vida. Y entonces llegó el aplauso. Un rugido de llamas, de truenos después de un relámpago. 56 mecenas, doncellas y meteglín encordé mi laúd. Eso me sirvió de distracción mientras Stanchion recogía las opiniones del público. Mis manos realizaban los movimientos rutinarios necesarios para retirar la cuerda rota mientras yo sufría y me inquietaba. Los aplausos ya habían cesado, y volvieron a asaltarme las dudas. ¿Bastaba una canción para demostrar mi habilidad? ¿Y si la reacción del público se había debido al poder de la canción y no a mi interpretación? ¿Y mi improvisado final? Quizás la canción solo me había parecido terminada. Me retiré la cuerda rota, la examiné y todos mis pensamientos cayeron al suelo hechos un revoltijo. La cuerda no estaba gastada ni deteriorada, como yo creía. El extremo roto tenía un filo limpio, como si la hubieran cortado con un cuchillo o con unas tijeras. Me quedé un rato mirándola, embobado. ¿Habría tocado a alguien mi laúd? Imposible. Nunca lo perdía de vista. Además, había comprobado el estado de las cuerdas antes de salir de la universidad y otra vez antes de subir al escenario. Entonces, ¿qué había pasado? Le estaba dando vueltas a esa idea cuando me percaté de que el público guardaba silencio. Levanté la cabeza y vi a Stanchion subiendo el último escalón del escenario. Me puse rápidamente en pie. La expresión de Stanchion era agradable, pero difícil de descifrar. Se me hizo un nudo en el estómago cuando lo vi venir hacia mí, pero el nudo se deshizo cuando Stanchion me tendió una mano tal como había hecho con los otros 2 músicos que no habían conseguido el caramillo de plata. Compuse mi mejor sonrisa y alargué un brazo para estrecharle la mano a Stanchion. Yo era hijo de mi padre, y un artista itinerante. Aceptaría mi rechazo con la dignidad de los Edena Ru. Había más posibilidades de que la tierra se abriese y se tragara ese rutilante y famoso lugar que de que yo dejara entrever ni una pizca de decepción. Y entre el público estaba Ambrose. La tierra tendría que tragarse el eolio, Inde y todo el mar decente antes de que yo le proporcionara la más mínima satisfacción. Así que sonreí y le estreché la mano a Stanchion. Al hacerlo, noté algo duro en la palma de la mano. Miré hacia abajo y vi un destello de plata. Mi caramillo. La cara que puse debía de ser un poema. Miré a Stanchion y él me guiñó un ojo. Me di la vuelta y sostuve el caramillo en alto para que pudiera verlos todos. El eolio volvió a rugir. Esa vez era un rugido de bienvenida. Tienes que prometerme, me dijo Simón, muy serio y con los ojos enrojecidos, que no volverás a tocar esa canción sin avisarme. Nunca. ¿Tan mal lo he hecho?, preguntó, sonriendo. No, dijo Simón, casi gritando. Es que yo nunca no encontré las palabras. Entonces agachó la cabeza y rompió a llorar a lágrima viva, tapándose la cara con ambas manos. Willem le puso un brazo sobre los hombros a Simón, que se apoyó sin vergüenza en el hombro de su amigo. Nuestro amigo Simón tiene un corazón frágil, dijo Will con dulzura. Creo que lo que quería decir es que le ha gustado mucho. Me fijé en que Willem también tenía los ojos enrojecidos.
Le puse una mano en la espalda a Simón. A mí también me conmocionó mucho la primera vez que la oí, confesé. Mis padres la tocaron con motivo de las fiestas del solsticio de invierno cuando yo tenía 9 años, y después estuve 2 horas destrozado. Tuvieron que suprimieron mi papel en El porquero y El ruiseñor porque no estaba en condiciones para actuar. Simón asintió e hizo un gesto que parecía sugerir que estaba bien, pero que no creía que pudiera hablar durante un rato, así que era mejor que yo siguiera con lo que estuviese haciendo. Miré otra vez a Willem. No me acordaba de que produce ese efecto en algunas personas, dije de manera poco convincente. Recomiendo Skuten, dijo Willem sin rodeos. Rabón, si prefieres la lengua vulgar. Pero creo recordar que prometiste que si esta noche ganabas tu caramillo nos llevarías flotando a casa. Lo cual me preocupa, porque resulta que llevo mis zapatos de plomo, los de beber. Oía a Stanchion riendo detrás de mí. Estos deben de ser tus 2 amigos no castrati. A Seaman le sorprendió tanto que lo llamaran, no castrato, que se recompuso un poco, frotándose la nariz con la manga. Willem, Simón, el presente en Stanchion. Simón inclinó la cabeza. Willem hizo una contenida reverencia. Stanchion, ¿nos acompañas a la barra? Les he prometido invitarlos a una copa. A unas copas, puntualizó Willem. En plural. Lo siento. A unas copas, me corregí. De no ser por ellos, yo no estaría hoy aquí. Dijo Stanchion con una sonrisa. Son tus mecenas. Lo entiendo perfectamente. La jarra de la victoria resultó ser la misma que la de consolación. Ya me la tenían preparada cuando Stanchion consiguió por fin abrirnos paso entre la multitud hasta nuestros nuevos asientos en la barra. Hasta se empeñó en invitar a Simón y Willem a Skuten, argumentando que los mecenas también tenían derecho a las prebendas de la victoria. Le di las gracias efusivamente, pensando en lo rápido que se estaba vaciando mi bolsa. Mientras esperábamos a que le sirvieran las bebidas, intenté mirar con curiosidad en el interior de mi jarra y comprendí que, para lograrlo, tendría que ponerme de pie en el taburete mientras la jarra estaba encima de la barra. Es Meteglin, me informó Stanchion. Pruébalo, y ya me darás las gracias más tarde. En mi pueblo dicen que los muertos serían capaces de volver del más allá para dar un trago de eso. Hice como si me tocara el ala de un sombrero imaginario. A tu salud, dije. A la tuya y a la de tu familia, repuso él con educación. Bebí un sorbo para recuperarme, y me pasó algo maravilloso en la boca: miel de primavera, clavo, cardamomo, canela, uvas, manzanas asadas, peras dulces y fresca agua de manantial. Eso es lo único que puedo decir del Meteglin. Si no lo habéis probado nunca, lamento no poder describirlo mejor. Si lo habéis probado, no necesitáis que os recuerden a qué sabe. Me alivió comprobar que el rabón lo había servido en vasos de tamaño mediano, también había uno para Stanchion. Si a mis amigos les hubieran servido jarras de ese vino tinto, habría necesitado una carretilla para llevármelos al otro lado del río. Por Sabien, exclamó Willem. Bien dicho, dijo Stanchion levantando su vaso. Por Sabien, consiguió decir Simón con un sollozo ahogado. Y por Aloine, dije yo, y levanté con dificultad mi enorme jarra para entrechocarla con sus vasos. Stanchion se bebió su Skuten con un desparpajo que hizo que se me saltaran las lágrimas. Bueno, dijo. Antes de dejarte en manos de tus pares para que puedan adularte, tengo que preguntarte una cosa. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Me refiero a tocar con una cuerda menos. Pensé en un momento. ¿Quieres la versión larga o la corta? Creo que de momento me contentaré con la corta. Sonreí. En ese caso, es algo que aprendí. Hice un ademán desenfadado, como si lanzara algo. Un vestigio de mi disipada juventud. Stanchion me miró a los ojos, risueño. Supongo que me lo merezco. La próxima vez te pediré la versión larga. Respiró hondo y echó un vistazo a la sala, su pendiente de oro osciló y lanzó unos destellos. Voy a ocuparme de la clientela. Intentaré evitar que vengan todos a la vez a verte. Sonreí con alivio. Gracias, señor. Stanchion sacudió la cabeza y le hizo una señal a un camarero que estaba detrás de la barra, quien rápidamente fue a buscarle su jarra. Hasta hace poco, estaba bien que me llamaras, señor. Pero a partir de ahora, llámame Stanchion. Volví a mirarme, yo sonreí y asentí. ¿Y cómo tengo que llamarte yo a ti? Quote, contesté. Quote a secas. Por quote, brindó Willem a mis espaldas. Y por Aloine, añadió Simón, y rompió a llorar apoyando la cabeza en un brazo. El conde Trepe fue uno de los primeros en venir a verme. De cerca parecía más bajo y más viejo. Pero estaba muy animada y no paraba de reír mientras hablaba de mi canción. Y entonces se rompió, dijo gesticulando exageradamente. Y me dije, ahora no.
tan cerca del final no. Pero vi que te habías hecho sangre en la mano, y noté un vacío en el estómago. Nos miraste las cuerdas, y el silencio fue apoderándose de todo. Entonces volviste a poner las manos en el laúd, y me dije, qué chico tan valiente. Demasiado valiente. Él no sabe que no puede salvar el final de una canción rota con un laúd roto. Pero lo hiciste. Río como si yo le hubiera gastado una broma al mundo, y dio unos pasitos de baile. Simón, que había parado de llorar y que iba camino de pilar una borrachera descomunal, rió con el conde. Willem no sabía qué pensar de aquel individuo, y lo observaba con expresión seria. Un día tienes que venir a tocar a mi casa, me propuso Trepe, y rápidamente levantó una mano. No vamos a hablar de eso ahora, porque no quiero robarte más tiempo. Sonrió. Pero antes de irme, quiero hacerte una última pregunta, ¿cuántos años pasaron Sabien con los Amir? No tuve que pensar la respuesta. 6. 3 años demostrando su valía, y otros 3 entrenándose. ¿Te parece que 6 es un buen número? No sabía a dónde quería llegar. El 6 no es precisamente un número de la suerte, dije tentativamente. Si lo que buscamos es un buen número, yo subiría a 7. Me encogí de hombros. O bajaría a 3. Trepe reflexionó golpeándose la barbilla con un dedo. Tienes razón. Pero si pasó 6 años con los Amir significa que volvió con Aloine al 7º año. Metió una mano en un bolsillo y sacó un puñado de calderilla de, al menos, 3 monedas diferentes. Cogió 7 talentos y me los puso en la mano. Señor, no puedo aceptar su dinero, balbuceé. Lo que me había sorprendido no era el dinero, sino la cantidad. Trepe me miró con desconcierto. ¿Por qué no? Me quedé un momento con la boca abierta. No sabía qué contestar. Trepe rió y me cerró la mano con las monedas en la palma. No es un premio por tu actuación. Bueno, sí lo es, pero en realidad es más bien un incentivo para que sigas practicando, para que sigas mejorando. Lo hago por la música. Se encogió de hombros. Verás, un laurel necesita agua para crecer. En eso no puedo intervenir. Pero puedo ayudar a unos cuantos músicos a que no se mojen cuando llueve, ¿no? Sus labios dibujaron una pícara sonrisa. Dios se ocupa de los laureles y de mantener húmedos. Yo me ocupo de los músicos y de ellos secos. Y otras mentes más sabias que la mía decidirán cuándo han de juntarse unos y otros. Me quedé un momento callado. Me parece que es usted más sabio de lo que cree. Bueno, replicó él tratando de no parecer complacido. Mira, no dejes que se entre mucha gente, o empezarán a esperar que haga grandes cosas. Se dio la vuelta y el gentío se lo tragó rápidamente. Me guardé los 7 talentos en el bolsillo y sentí que me quitaba un gran peso de encima. Fue como una anulación de la sentencia. Quizás literalmente, pues no tenía ni idea de lo que habría podido hacer Debbie para obligarme a liquidar mi deuda con ella. Respiré despreocupadamente por primera vez en 2 meses. Era una sensación muy agradable. Cuando Trepe se marchó, uno de los músicos ya consagrados vino a felicitarme. Después lo hizo un prestamista seáldico que me estrechó la mano y me invitó a una copa. Luego vino un noble, otro músico y una hermosa joven que pensé que quizás fuera mi Aloine hasta que oí su voz. Era la hija de un prestamista de la ciudad y charlamos un rato. Casi se me olvidó besarle la mano al despedirnos. Al cabo de un rato las caras se confundían. Uno a uno, vinieron a ofrecerme sus respetos, felicitaciones, apretones de manos, consejos, envidia y admiración. Aunque Stanchion cumplió su palabra y se las ingenió para que no se abalanzaran todos sobre mí en masa, al poco rato empezó a costarme distinguir quién era quién. Y el Meteglin no me ayudó mucho. No estoy seguro de cuánto tiempo tardé en decidir ir en busca de Ambrose. Tras recorrer el local con la mirada, di codazos a Simón, que estaba jugando con unos ardites con Willem, hasta que levantó la cabeza. ¿Dónde está nuestro mejor amigo? Le pregunté. Simón me miró sin comprender, y me di cuenta de que estaba demasiado borracho para captar mi sarcasmo. Ambrose, aclaré. ¿Dónde se ha metido Ambrose? Se ha largado, anunciado Willem con un deje de belicosidad. En cuanto haya terminado de tocar. Antes incluso de que te dieran el caramillo. Lo sabía. Ambrose lo sabía, dijo Simón muy complacido. Sabía que lo conseguirías y no ha soportado ver cómo te lo entregaban. Tenía mal aspecto cuando ha salido, dijo Willem con malicia. Estaba pálido y tembloroso. Como si se hubiera enterado de que alguien había estado meando en su vaso toda la noche. A lo mejor es verdad, dijo Simón con una malicia poco habitual en él. Yo lo habría hecho. ¿Tembloroso, dados?, preguntó. Willem ascendió. Temblaba. Como si le hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Se apoyaba en el brazo de Linton.
Esos síntomas me sonaban de algo. Eran los mismos que los de la tiritona del simpatista. Empezó a formar una sospecha en mi mente. Imaginé a Ambrose oyéndome interpretar la canción más hermosa que jamás había oído, y comprendiendo que estaba a punto de hacerme con el caramillo de plata. Ambrose no podía hacer nada demasiado obvio, pero quizás encontrara un hilo suelto, o una astilla larga de la mesa. Cualquiera de esas dos cosas solo le habrían proporcionado un débil vínculo simpático con la cuerda de mi laúd, 1% como mucho, y quizás solo una décima parte de eso. Imaginé a Ambrose extrayendo el calor de su cuerpo, concentrándose mientras, poco a poco, el frío se extendía por sus brazos y sus piernas. Lo imaginé temblando, respirando con dificultad, hasta que al final se rompía la cuerda y yo, pese a todo, terminaba la canción. Sonreí de satisfacción al pensarlo. Solo era una hipótesis, desde luego, pero algo había roto la cuerda de mi laúd, y no tenía ninguna duda de que Ambrose era capaz de intentar algo así. Volví a concentrarme en Simón. Ir y decirle, no te guardo rencor por lo que me hiciste aquel día en el crisol, cuando mezclaste mis sales y me quedé casi ciego durante un día. No, ¿qué va? Bebe, bebe. Ja. Simón rió, perdido en su fantasía de venganza. El flujo de felicitaciones aflojó un poco, vino otro intérprete de laúd, el intérprete de zampoña consagrado al que había visto actuar, un comerciante de Inde. Un caballero muy perfumado de cabello largo y grasiento, y acento víntico, me dio una palmada en la espalda y me entregó una bolsa de dinero llena, para que te compres cuerdas. No me cayó bien, pero acepté la bolsa. ¿Por qué todo el mundo habla de lo mismo? Preguntó Willem. ¿De qué? La mitad de los que vienen a estrecharte la mano no caben en sí de entusiasmo y se admiran de lo bonita que era la canción. La otra mitad apenas menciona la canción, y solo hablan de que ha tocado con una cuerda rota. Es como si ni siquiera hubieran oído la canción. La primera mitad no entiende nada de música, le explicó Simón. Solo los que se toman en serio la música pueden apreciar realmente lo que nuestro pequeño Elir ha hecho esta noche. Willem gruñó, pensativo. Entonces, ¿es difícil eso que has hecho? Jamás he visto a nadie tocar la ardilla sobre el tejado, sin un juego de cuerdas entero, le dijo Simón. Ya dijo Will. Pues hacías que pareciera fácil. Ya que has tenido la sensatez de dejar esa bebida de fruta síllica, ¿me dejas que te invite a una ronda de buen y oscuro scuten, la bebida de los reyes ealdimos? Sé reconocer un cumplido, pero me resistía a aceptar la invitación de mi amigo, porque precisamente empezaba a tener la mente despejada otra vez. Por fortuna, no hizo falta que le diera ninguna excusa, porque entonces vino Marea a presentarme sus respetos. Era la rubia y encantadora arpista que había intentado conseguir su caramillo de plata y había fracasado. Por un instante pensé que quizás fuera ella la voz de mi Aloine, pero tras escucharla un momento comprendí que no podía serlo. Eso sí, era muy hermosa. Y de cerca parecía aún más hermosa que en el escenario, lo cual no sucede siempre. Hablamos un rato, y me enteré de que era la hija de un concejal de Inde. El azul claro de su vestido, destacado contra la cascada de su cabello dorado, era un reflejo del intenso azul de sus ojos. Pese a lo hermosa y encantadora que era, no pude dedicarle la atención que merecía. Estaba deseando alejarme de la barra para ir a buscar la voz que había cantado la parte de Aloine conmigo. Charlamos un rato, nos sonreímos y nos separamos con palabras amables y con la promesa de volver a vernos pronto. Se perdió entre el gentío con una maravillosa serie de movimientos suaves y curvilíneos. ¿Qué ha sido esa vergonzosa exhibición? Me preguntó Willem cuando Marea se hubo marchado. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices?, repitió imitando mi tono de voz. ¿Cómo te atreves a fingir ni siquiera que seas tan imbécil? Si una chica tan guapa como esa me mirara con un solo ojo de la forma en que te ha mirado a ti con los dos, ya habríamos encontrado una habitación, por expresarlo de forma educada. Has sido simpática, protestada. Y hemos hablado un rato. Me ha preguntado si querría enseñarle algunos acordes de arpa, pero hace mucho tiempo que no toco el arpa. Pues si sigues pasando por altas insinuaciones como esa, seguirás sin tocarla mucho tiempo, repuso Willem con franqueza. Lo único que ha faltado ha sido que se desabrochara otro botón. Sim se inclinó hacia mí y apoyó una mano en mi hombro, era la viva imagen del amigo preocupado. Quote, hace tiempo que quiero hablar contigo de este problema. Si de verdad no te has dado cuenta de que esa chica se interesaba por ti, quizás tengas que admitir la posibilidad de que seas absolutamente inepto en lo relativo a las mujeres. Quizás debas plantearte el sacerdocio. ¿Estáis borrachos?, dije para disimular mi rubor. ¿Os habéis quedado con que es la hija de un concejal? ¿Te has quedado?, replicado Will en el mismo tono con cómo te miraba. Yo sabía que era deplorablemente inexperto con las mujeres, pero no tenía por qué reconocerlo. Así que descarté sus comentarios con un ademán y bajé del taburete.
No sé, pero dudo que un revolcón detrás de la barra fuera en lo que estaba pensando esa chica. Bebí un sorbo de agua y me alicé la capa. Bueno, tengo que encontrar a mi Aloine y darle las gracias. ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué más da?, dijo Willem. Simón le tocó el codo a Willem. ¿No hay amores? Va detrás de una presa más peligrosa que la escotada hija de un concejal. Me di la vuelta con gesto de fastidio y fui hacia donde estaba la gente. No tenía ni idea de cómo la encontraría. Mi parte más romántica y delirante